A veces, los peores momentos de nuestras vidas nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Ben Carter había perdido su trabajo, su matrimonio y casi su esperanza cuando se encontró de pie ante una destartalada cabaña de montaña que había comprado por solo $1. Su hijo Noah, de 10 años, pegó la cara a las ventanas polvorientas. Era la primera sonrisa de verdad que Ben veía en el niño en meses. Los lugareños la llamaban la cabaña del dólar, una reliquia inútil de la década de 1930 que nadie quería. Pero cuando Noah descubrió un viejo plano escondido detrás de la chimenea, todo cambió. El papel descolorido estaba firmado por un arquitecto olvidado y parecía apuntar a algo increíble. La cabaña no era solo un refugio en ruinas. Escondía un secreto valorado en $50 millones. La pregunta era simple: ¿cómo se encuentra una fortuna que ha estado perdida durante casi un siglo? Pero, ¿podía una cabaña en ruinas realmente guardar la clave de millones? Antes de retomar la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. 3 meses antes, Ben Carter había sido un hombre completamente diferente. Solía llevar camisas de vestir para su trabajo como director de proyectos en Denver Construction, conducía un sedán que arrancaba sin quejas cada mañana y vivía en una casa de 2 pisos con una hipoteca que le parecía manejable. Lo más importante, había estado casado con Sarah y Noah, vivía con ellos a tiempo completo, su risa resonando por los pasillos que olían a las velas de vainilla de Sarah y a los panqueques de fin de semana. Pero la vida tiene una forma de deshacerse más rápido de lo que puedes volver a atarla. El primer hilo se soltó cuando Hartwell Construction obtuvo el contrato que a Ben le habían prometido durante 8 meses. Su supervisor, Jim Reeves, lo llamó reestructuración. Ben lo llamó por lo que era: ser desplazado por un tipo más joven con un MBA y sin callos en las manos. 23 años en la empresa, y le dieron 2 semanas de indemnización y un apretón de manos que se sintió como una bofetada. Sarah aguantó exactamente 6 semanas. Lo había apoyado durante la búsqueda de empleo, le preparaba el café más cargado y le masajeaba los hombros cuando llegaba a casa derrotado después de otra entrevista que no llevaba a ninguna parte. Pero cuando las facturas comenzaron a acumularse y Ben ya no pudo ocultar su pánico, cuando le gritó a Noah por dejar su bicicleta en la entrada y más tarde encontró a Sarah llorando en el lavadero, ambos supieron que el matrimonio se estaba fracturando bajo la presión que ninguno de los dos había buscado. Los papeles del divorcio llegaron un martes. El abogado de Sarah los había redactado con precisión quirúrgica. Custodia compartida, solo los fines de semana para Ben, y la casa se vendería para dividir los activos. Ben los firmó, sentado en su camioneta frente a una gasolinera, usando la guantera como escritorio, mientras Noah esperaba dentro, comprando una chocolatina con monedas que habían sacado del portavasos. Esa camioneta se convirtió en su mundo. Una Ford F-150 de 2018, con manchas de óxido detrás de los guardabarros y un portón trasero que traqueteaba, algo a lo que Noah había aprendido a no hacer caso. Ben vendió todo lo demás, las herramientas que había coleccionado durante 2 décadas, el juego de comedor de la abuela de Sarah, incluso el equipo de pesca de su padre, solo para mantener el tanque con gasolina y a Noah con comida. El niño lo manejó mejor de lo que cualquier niño de 10 años debería. Noah nunca se quejó de dormir en la cabina extendida de la camioneta las noches en que Ben no podía pagar ni un motel barato. Nunca preguntó por qué cenaban sándwiches de mantequilla de cacahuete 3 noches seguidas, o por qué los ojos de su padre se veían tan vacíos en el espejo retrovisor. En cambio, Noah llenaba un pequeño cuaderno de bocetos con dibujos, su camioneta aparcada bajo diferentes estrellas, montañas que quería escalar, cabañas donde podrían vivir algún día cuando las cosas mejoraran. «Mira, papá», le dijo Noah una noche, mostrándole a Ben un dibujo a lápiz de una casa de piedra con humo saliendo de la chimenea. «Tiene una chimenea grande y ventanas por todas partes. Y mira esto», señaló unas figuras diminutas junto a la puerta principal. «Somos nosotros, pero estamos sonriendo». Ben estudió ese dibujo más tiempo del que debería, memorizando cada línea que Noah había sombreado con cuidado. Su hijo aún creía que las cosas podían mejorar. Esa esperanza se sentía a la vez preciosa y frágil, como algo que Ben necesitaba proteger.
pero no estaba seguro de poder. El anuncio clasificado apareció en la edición del martes de The Mountain Echo, un periódico semanal que Ben había comprado en una cafetería en Leadville, mientras Noah usaba el baño. Casi se lo pierde, un pequeño recuadro metido entre anuncios de equipo agrícola usado y un perro perdido. Cabaña de montaña, área de Cedar Ridge, construcción de piedra, construcción original de 1930, solo comprador maduro. $1 en efectivo, sin inspecciones, venta final, consultas serias, 17-555-847. Ben lo leyó 3 veces, seguro de que se había perdido un cero o había entendido mal algo fundamental. $1, no 1,000 ni 10,000, un solo dólar por una cabaña en las montañas. Llamó desde el teléfono público de la cafetería, mientras Noah coloreaba en manteles de papel. Propiedad Whitmore, respondió una voz áspera después de 6 timbrazos. Llamo por el anuncio de la cabaña en el Mountain Echo. El silencio se prolongó tanto que Ben pensó que la línea se había cortado. ¿Tienes efectivo?, preguntó finalmente la voz. Tengo $1. ¿Puedes estar en Cedar Ridge mañana a mediodía? Sí, señor. Pregunta a cualquiera por la dirección de Martha Henderson. Ella tendrá los papeles. La línea se cortó. Ben se quedó con el auricular en la mano, preguntándose si acababa de aceptar la cosa más inteligente o más estúpida que había hecho en su vida. Cuando se dio la vuelta, Noah lo estaba mirando con ojos que tenían demasiada comprensión para un niño. ¿Era sobre una casa, papá? Tal vez, amigo, tal vez. Cedar Ridge resultó ser menos un pueblo que una colección de edificios esparcidos a lo largo de la carretera 285 como monedas caídas. La gasolinera funcionaba también como oficina de correos. La cafetería servía desayuno todo el día y cada persona que conocían parecía saber exactamente por qué estaban allí antes de que Ben dijera una palabra. «Eres el tonto que compró la cabaña del $1», dijo el encargado de la estación cuando Ben le pidió direcciones. «Así es», respondió Ben, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. El hombre negó con la cabeza y señaló un camino de tierra sinuoso que desaparecía en los bosques de pinos. «La casa de Martha Henderson es la casa azul con la valla torcida, pero si yo fuera tú, me subiría de nuevo a esa camioneta y me marcharía. Esa cabaña no tiene más que problemas esperando entre sus paredes». Noah se animó desde el asiento del pasajero. ¿Qué clase de problemas? De los que han estado allí sentados durante casi 90 años, muchacho. Algunas cosas es mejor dejarlas solas. Mientras subían por el camino de montaña, Ben vio a Noah dibujando de nuevo, esta vez un boceto que parecía una cabaña de piedra rodeada de árboles altos. La imaginación del niño ya estaba construyendo su nuevo hogar, y Ben sintió el peso familiar de la responsabilidad en sus hombros. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si acababa de gastar su último $1 en una broma cruel? La casa azul de Martha Henderson se encontraba en un claro rodeado de álamos que susurraban secretos entre sí con la brisa de la tarde. La mujer que respondió a su llamada parecía tener unos 70 años, con el pelo plateado recogido en un moño práctico y unos ojos que parecían ver más de lo que revelaban. «Deben ser los Carter», dijo antes de que Ben pudiera presentarse. «Tengo sus papeles listos». Los condujo a una mesa de cocina cubierta de documentos que parecían más viejos de lo que Ben se sentía. La escritura estaba escrita a mano en un papel tan grueso que parecía tela. La descripción legal mencionaba mojones y lechos de arroyos, linderos marcados por puntos de referencia que tal vez ya no existían. «¿Por qué $1?», preguntó Ben mientras firmaba su nombre en los espacios marcados con una X roja. La expresión de Martha se suavizó. «Porque eso es lo que Samuel Whitmore habría querido». A él nunca le importó mucho el dinero, solo hacer lo correcto. ¿Quién era Samuel Whitmore? El hombre que construyó su cabaña. Y la razón por la que la mayoría de la gente por aquí piensa que son muy valientes o muy tontos. Le dio a Noah una galleta de azúcar de una lata decorada con flores descoloridas. ¿Qué opinas, jovencito? Noah lo consideró seriamente mientras masticaba su galleta. Creo que somos valientes. Papá dice que ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces lo correcto incluso cuando lo tienes. Martha sonrió, la primera calidez genuina que Ben había visto en alguien en Cedar Ridge. Tu hijo tiene sabiduría. La necesitará allí arriba. Les dio un mapa dibujado a mano que marcaba el desvío a la cabaña y una llave oxidada que parecía más vieja que el estado de Colorado. Cuando se preparaban para irse,
lo agarró del brazo. La cabaña ha estado vacía mucho tiempo, pero no está olvidada. Samuel Whitmore era un buen hombre que intentó ayudar a la gente cuando más lo necesitaba. Si planean hacer una vida allí, honren eso. ¿Me oyes? Ben asintió, aunque no entendía completamente lo que estaba aceptando. El camino de tierra hacia la cabaña serpenteaba por un bosque tan espeso que el sol de la tarde se filtraba en monedas de luz dispersas. Noah pegó la cara a la ventana, señalando huellas de ciervos y un halcón que sobrevolaba el cielo. Por primera vez en meses, Ben sintió algo que podría haber sido optimismo revolviéndose en su pecho. Olieron la cabaña antes de verla. Savia de pino y madera vieja. Décadas de aire de montaña sazonado con tiempo y silencio. Entonces los árboles se abrieron y allí estaba. Las fotografías de los papeles de Martha no le hacían justicia. La cabaña se alzaba en un claro natural junto a un arroyo que hablaba consigo mismo en suaves murmullos. Muros de piedra se levantaban desde una base que parecía haber crecido de la propia montaña, y un techo empinado sugería espacios sobre el piso principal. Las ventanas, aunque polvorientas y llenas de telarañas, eran más grandes de lo que Ben había esperado, posicionadas para capturar la luz de la mañana y las sombras de la tarde. Era hermosa. También estaba claramente abandonada. El musgo cubría las piedras orientadas al norte y varias contraventanas colgaban en ángulos cansados. El porche delantero se hundía por la mitad y algo había construido un nido en lo que quedaba de la chimenea, pero los cimientos eran sólidos. El trabajo de la piedra honesto y fuerte. Este era un lugar construido para durar. Parece una casa de cuento de hadas, susurró Noah, saliendo de la camioneta con su cuaderno de bocetos apretado contra el pecho. Ben caminó por el perímetro primero, revisando la base mientras Noah exploraba el arroyo. La mampostería era magistral, cada roca encajada tan perfectamente que, después de 90 años, las paredes permanecían rectas y verdaderas. El techo necesitaba trabajo y las ventanas tendrían que ser reemplazadas, pero la estructura en sí se sentía sólida. La puerta principal se abrió con la llave oxidada que Martha les había dado, revelando una única habitación grande con una chimenea de piedra que dominaba una pared. Las motas de polvo bailaban en la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas sucias, y sus pasos resonaban en los anchos tablones de un suelo que había envejecido hasta el color de la miel. «Papá, mira esto», llamó Noah desde la chimenea. Estaba pasando las manos por las piedras, trazando patrones en el mortero. «Es como un castillo». Ben se unió a él, notando la cuidada artesanía en cada detalle. La caja de fuego era lo suficientemente profunda como para quemar troncos del tamaño de postes de teléfono, y el dintel había sido tallado de una sola pieza de madera que debía ser vieja cuando la cabaña era joven. Pasaron una hora explorando, encontrando un área de cocina con una ventana sobre un fregadero seco, una escalera empinada que conducía a un espacio tipo desván bajo los aleros y una puerta trasera que se abría a una vista de picos que se extendían hasta el horizonte. No era solo una cabaña, era un santuario. Un lugar tallado en la naturaleza por alguien que entendía que el hogar significaba más que un refugio. Al acercarse la noche, descargaron sus pocas pertenencias de la camioneta. Ben había empacado todo lo que poseían en 2 bolsas de lona y una caja de cartón. Las cosas de Noah cabían en una bolsa de la compra. Ropa, su cuaderno de bocetos, 3 libros y un elefante de peluche que nunca admitiría que todavía necesitaba. Encendieron su primera fogata cuando la oscuridad se asentó sobre las montañas. Ben se había preocupado de que la chimenea estuviera bloqueada, pero el humo subió limpiamente, y pronto la cabaña se llenó de una calidez que se sintió como una promesa. Comieron sándwiches y compartieron una lata de melocotones mientras las llamas pintaban sombras danzantes en las paredes de piedra. «Papá», dijo Noah mientras se instalaba en su saco de dormir cerca del fuego. «¿Sí, amigo? Me gusta aquí. Se siente como en casa». Ben miró alrededor de la cabaña, a sus escasas posesiones esparcidas por el suelo, a las ventanas que necesitaban ser acristaladas, al niño que había crecido demasiado rápido en los últimos meses, y se dio cuenta de que Noah tenía razón. A pesar de todo lo que necesitaba ser arreglado, a pesar de su futuro incierto, a pesar de tener exactamente $17.32 a su nombre, este lugar se sentía como en casa. «A mí también me gusta aquí, Noah. A mí también». Su primera noche en la cabaña transcurrió en silencio.
solo interrumpida por la suave conversación del arroyo y los sonidos de la madera vieja ajustándose a los nuevos habitantes. Ben se despertó antes del amanecer, su reloj interno aún sintonizado con los horarios de los sitios de construcción, y observó a través de las ventanas polvorientas cómo la luz de la mañana pintaba las montañas en tonos de rosa y oro. Noah dormía acurrucado en su saco de dormir cerca de las brasas moribundas de su fuego, un brazo envuelto alrededor de su elefante de peluche, su cara pacífica, de una manera que Ben no había visto en meses. El niño había dibujado imágenes hasta que sus ojos se cansaron, esbozando el interior de la cabaña con cuidadosa atención a los detalles. La chimenea de piedra, las vigas de madera sobre su cabeza, las ventanas que enmarcaban la vista de la montaña como pinturas naturales. Ben añadió leña a las brasas y puso agua a calentar en la estufa de camping que habían traído. El café le ayudaría a pensar en sus necesidades inmediatas. Arreglar el porche hundido, reemplazar los cristales rotos, limpiar años de polvo y escombros acumulados. El trabajo se sentía manejable, incluso acogedor. Había pasado su vida adulta construyendo cosas y ahora tenía algo propio que restaurar. «Buenos días, papá». La voz somnolienta de Noah vino del suelo cerca de la chimenea. «Buenos días, amigo. ¿Dormiste bien?» «Mejor que en la camioneta». Noah se sentó, frotándose los ojos. «¿Podemos explorar más hoy? Quiero ver qué hay arriba». El espacio del desván resultó ser más grande de lo que parecía desde abajo, con suficiente altura para que Ben se pusiera de pie y ventanas en 3 lados que inundarían el espacio con luz una vez que estuvieran limpias. Noah inmediatamente lo reclamó como su habitación, girando en el centro de la habitación vacía con los brazos extendidos. «Mira, papá, puedo ver el mundo entero desde aquí arriba». No era exactamente el mundo entero, pero la vista era espectacular. Las montañas se extendían en todas las direcciones, sus picos atrapando la luz de la mañana como balizas. Un halcón sobrevolaba perezosamente el bosque, y en la distancia Ben podía distinguir la delgada línea de la carretera que los había traído hasta allí. Pasaron la mañana haciendo listas, lo que necesitaba atención inmediata, lo que podía esperar. ¿Qué suministros necesitarían de la ciudad? Ben había ahorrado lo suficiente para los materiales básicos, pero cada dólar tendría que contar. Noah ayudó esbozando los diseños de las habitaciones y midiendo los espacios con un trozo de cuerda que encontraron en la guantera de la camioneta. Alrededor del mediodía, caminaron por los límites de la propiedad, siguiendo el arroyo mientras serpenteaba a través de álamos y pinos. La tierra era más grande de lo que Ben había imaginado. Casi 5 acres de bosque y prado mixtos, con la cabaña posicionada para aprovechar el sol de la mañana y protegerse de los vientos predominantes. Alguien había elegido este lugar con cuidado, entendiendo cómo se moverían las estaciones a través del paisaje. «Papá, ¿qué es eso?» Noah señaló una depresión rectangular en el suelo cerca de la línea de árboles, apenas visible bajo décadas de hojas caídas y maleza. Ben apartó los escombros, revelando el contorno de lo que alguna vez había sido una base. Las esquinas de piedra emergieron de la tierra, marcando una estructura de quizás 20 pies cuadrados. Lo que había estado allí hacía mucho que se había ido, pero los cimientos permanecían. «Parece que solía haber otro edificio aquí», dijo Ben. «Tal vez un cobertizo o un taller». Noah ya estaba dibujando la base en su cuaderno, su lápiz capturando las líneas geométricas con sorprendente precisión. El niño tenía un ojo para los detalles que impresionaba a Ben. La forma en que las sombras caían sobre la piedra rota, cómo las raíces de los árboles habían crecido alrededor y a través de la vieja base, reclamándola para el bosque. Esa tarde, condujeron a Cedar Ridge en busca de suministros. La ferretería ocupaba la mitad de un edificio que también albergaba el único restaurante del pueblo. Y el dueño, un hombre curtido llamado Pete Garrison, parecía saber de los asuntos de todos antes de que entraran por su puerta. «Así que ahora vives en la cabaña del dólar», dijo mientras Ben cargaba artículos de limpieza en un carrito de la compra. No era una pregunta. «Así es. ¿Sabes por qué nadie más la quería? Porque necesita trabajo». Pete estudió a Ben con la cuidadosa atención de un hombre que había analizado a muchos extraños a lo largo de los años. «Esa cabaña tiene historia. Samuel Whitmore la construyó en el 37, justo antes de desaparecer. La gente por aquí tiene memoria larga sobre las cosas que no cuadran». Noah miró desde un expositor de navajas de bolsillo. «¿Qué le pasó?»
Nadie lo sabe con certeza, hijo. Un día estaba allí trabajando en ese lugar, trayendo suministros, hablando con la gente del pueblo. Al día siguiente se había ido. La camioneta fue encontrada abandonada junto al río, pero no había rastro del propio Samuel. Ben sintió un escalofrío a pesar de la calidez de la tarde. ¿Alguna vez descubrieron lo que pasó? El sheriff de entonces dijo que probablemente cayó al agua durante el deshielo de primavera, pero Samuel conocía estas montañas mejor que la mayoría. No tenía sentido que fuera descuidado cerca del río. Pete cobró sus compras con deliberada lentitud. Claro, eso fue hace mucho tiempo. Tal vez ahora no importe. Pero mientras conducían de vuelta por el camino de montaña, Ben no podía sacudirse la sensación de que sí importaba. Alguien había construido su cabaña con una habilidad y un cuidado evidentes, y luego se había desvanecido sin explicación. El pensamiento añadió peso al silencio que rodeaba su nuevo hogar. La noche los encontró de nuevo en la cabaña, trabajando para limpiar las ventanas de la habitación principal antes del anochecer. Noah había descubierto que las piedras de la chimenea continuaban subiendo a través del techo, formando la columna vertebral de la estructura de la cabaña. Trazó los patrones con su dedo, fascinado por cómo cada piedra había sido elegida y colocada. «Papá, mira esto», llamó desde donde estaba arrodillado junto al hogar. «Esta piedra es diferente de las demás». Ben se unió a él, estudiando la sección que Noah había encontrado. Una piedra, del tamaño de una caja de zapatos y posicionada a la altura de los ojos cuando estaba arrodillado, sí que se veía diferente. Mientras que las otras piedras eran ásperas y naturales. Esta había sido alisada y encajada con una precisión inusual. «Tienes razón, eso es extraño». Noah presionó contra la piedra, y para su sorpresa, se movió ligeramente. «Está suelta». Trabajando juntos, lograron mover la piedra de su posición. Detrás de ella yacía una cavidad en la pared, oscura y misteriosa como un secreto. Ben metió la mano con cautela, sus dedos encontrando algo liso y plano. Un papel envuelto en lo que parecía tela aceitada. Sacó un bulto del tamaño de un libro, atado con una cuerda que se desmoronó al tocarla. La tela aceitada se desprendió para revelar varias hojas de papel amarillento por el tiempo pero aún intactas. En la parte superior de la primera hoja, con tinta azul descolorida, alguien había escrito «Planos de la cabaña, S. Whitmore, 1937». «Es el plano original», Ben susurró, extendiendo los papeles con cuidado en el suelo cerca de la chimenea. Noah se inclinó, sus ojos llenos de emoción. «Mira todas las habitaciones. ¿Y qué son estas líneas de aquí?» Ben estudió los dibujos detallados. Los planos mostraban no solo la cabaña en la que vivían, sino también estructuras adicionales. La base que habían encontrado en el bosque y algo más. Cámaras subterráneas conectadas a la cabaña principal, por lo que parecían ser túneles. «Creo que estas son habitaciones en el sótano», dijo Ben lentamente. «Pero no hemos visto ningún sótano». El plano mostraba un detalle notable. Medidas, especificaciones de materiales, incluso notas sobre la posición de las ventanas para captar la luz óptima. Pero eran las secciones subterráneas las que capturaron su atención. Se marcaban 3 cámaras separadas, cada una conectada a las otras y a la cabaña de arriba por pasajes cuidadosamente planeados. «¿Por qué alguien necesitaría habitaciones secretas?», preguntó Noah. Ben no tenía una respuesta, pero la pregunta le envió otro escalofrío por la espalda. La cabaña había parecido un simple refugio de montaña, un lugar para empezar de nuevo. Ahora empezaba a sentirse como algo mucho más complejo. Mientras estudiaban los planos a la luz de la fogata, Noah señaló algo que Ben se había perdido, una firma en la parte inferior de la hoja principal. S. Whitmore, arquitecto, estaba escrito con la misma tinta descolorida, pero debajo de eso, con una caligrafía diferente, alguien había añadido, «Para los niños, 1938». «¿Para los niños?», leyó Ben en voz alta. «¿Qué niños?». Afuera el viento de la montaña se intensificó, haciendo vibrar las ventanas de la cabaña y enviando humo en espiral por la chimenea. El plano parecía palpitar en la luz parpadeante, sus secretos atrayéndolos más profundamente a un misterio que había esperado casi 90 años para ser descubierto. Noah trazó cuidadosamente los dibujos de la cámara subterránea con su dedo. «Papá, ¿crees que las habitaciones secretas todavía están allí?». Ben miró a su hijo, a la emoción en sus ojos, la forma en que se inclinaba hacia adelante, como si el plano pudiera revelar más secretos si solo miraba con más atención. Habían venido a la montaña buscando un nuevo comienzo,
pero parecía que habían encontrado algo mucho más intrigante. No lo sé, amigo, pero creo que vamos a averiguarlo. La biblioteca pública de Cedar Ridge ocupaba el segundo piso del centro comunitario del pueblo, accesible por una estrecha escalera que crujía con cada paso. Ben y Noah subieron a la mañana siguiente, con el plano cuidadosamente enrollado en un tubo que Noah había hecho con un cilindro de cartón que habían encontrado en la camioneta. La biblioteca era pequeña pero bien organizada, con estanterías que llegaban del suelo al techo y ventanas que daban a la única calle principal del pueblo. Martha Henderson estaba detrás del mostrador de circulación, sellando libros devueltos con la precisión metódica de alguien que había estado realizando la misma tarea durante décadas. Me preguntaba cuándo encontrarían el camino hasta aquí, dijo cuando los vio acercarse. La mayoría de la gente que compra la cabaña del dólar termina con preguntas tarde o temprano. Encontramos algo, anunció Noah, incapaz de contener más su emoción, escondido en la chimenea. La expresión de Martha se volvió seria. Muéstramelo. Ben desenrolló el plano en una mesa de lectura cerca de las ventanas, sujetándolo con libros que Martha le proporcionó. A la luz de la mañana, el papel envejecido reveló detalles que se habían perdido la noche anterior. Medidas escritas con una caligrafía cuidadosa, notas sobre materiales y técnicas de construcción, incluso pequeños bocetos de detalles mecánicos. Martha estudió los planos durante varios minutos, haciendo ocasionalmente suaves sonidos de reconocimiento o sorpresa. Finalmente miró a Ben con unos ojos que contenían décadas de conocimiento acumulado. No los he visto desde que era una niña, dijo. Mi padre trabajó con Samuel Whitmore durante la construcción de la cabaña. Solía contar historias sobre el proyecto, cómo Samuel insistió en construir esas cámaras subterráneas a pesar de que duplicaba el trabajo. ¿Tu padre trabajó en nuestra cabaña?, preguntó Noah. Así es. Henry Henderson era el mejor cantero en 3 condados, y Samuel solo quería el trabajo más fino. Pasaron semanas solo en la base, asegurándose de que todo estuviera nivelado y seguro. Martha trazó uno de los dibujos de la cámara subterránea con su dedo. Samuel nunca le dijo a mi padre para qué eran las habitaciones, solo que necesitaban estar escondidas y que necesitaban durar. Ben sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. El dueño de la ferretería mencionó que Samuel desapareció. Así es. En la primavera de 1938, justo después de que la cabaña fuera terminada. Pero antes de que eso sucediera, trajo a niños allí arriba, huérfanos de Denver, niños que no tenían a dónde ir. La voz de Martha se volvió suave con el recuerdo. Mi madre solía enviar comida a la cabaña. Decía que Samuel estaba tratando de dar a esos niños un lugar seguro para sanar. Se dirigió a un archivador y sacó una carpeta gruesa con recortes de periódico y fotografías. He sido la guardiana no oficial de la historia local durante 40 años. Déjame mostrarte algo. Las fotografías eran en blanco y negro, muchas de ellas descoloridas, pero contaban una historia que hizo que el pecho de Ben se encogiera de emoción. Niños de varias edades se paraban frente a la cabaña, algunos sonriendo, otros serios, todos ellos con la apariencia de haber experimentado más dificultades de las que cualquier niño debería. Samuel Whitmore aparecía en varias fotos. Un hombre alto con ojos amables y manos curtidas por el trabajo, siempre posicionado de forma protectora cerca de los niños. Esta fue tomada en el verano de 1937, dijo Martha, señalando una foto que mostraba a un grupo de 8 niños ayudando a construir lo que parecía un jardín. Samuel creía que el trabajo duro y el aire de la montaña podían ayudar a sanar cualquier herida que esos niños tuvieran. Noah estudió las fotografías con intensa concentración. Se ven felices. Lo estaban, por lo que mis padres me contaron. Samuel tenía un don con los niños problemáticos. Entendía que a veces las personas necesitan desaparecer del mundo por un tiempo antes de poder encontrar su lugar en él de nuevo. Martha sacó otro documento, un diario encuadernado en cuero, con un broche de latón y páginas que susurraban secretos al pasarlas. Esto perteneció a Samuel. El sheriff se lo devolvió a mi padre después de la investigación. Dijo que podría contener pistas sobre a dónde se había ido Samuel, pero mi padre nunca pudo leerlo. Le entregó el diario a Ben con la solemnidad de alguien que transmite una confianza sagrada. Tal vez sea hora de que alguien lo haga. Las páginas del diario estaban llenas de la caligrafía cuidadosa de Samuel, documentando no solo la construcción de la cabaña,
sino sus pensamientos sobre los niños a los que estaba ayudando. Ben leyó varias entradas en voz alta mientras Noah seguía la lectura. 15 de marzo de 1937. La pequeña Mary todavía se despierta gritando por la noche. Los otros niños la consuelan sin que se les pida. Entienden el dolor del otro de maneras que los adultos nunca podrían. 3 de abril de 1937. Tommy descubrió el arroyo hoy. Es la primera vez que lo veo sonreír. El agua tiene propiedades curativas más allá de lo que la mayoría de la gente entiende. Nota: ampliar los planos del dormitorio para incluir acceso directo al lado del arroyo. 20 de mayo de 1937. Las cámaras subterráneas están casi completas. Henry Henderson se superó a sí mismo con el trabajo de la piedra. Estas habitaciones proporcionarán seguridad si los niños alguna vez necesitan desaparecer por completo. Algunos secretos vale la pena protegerlos con tu vida. Ben levantó la vista y vio a Martha observándolo con una expresión que mezclaba tristeza con algo que podría haber sido esperanza. Samuel estaba protegiendo a esos niños de algo, dijo. Nunca supimos de qué exactamente, pero había rumores. Gente buscando fugitivos, funcionarios que no entendían lo que Samuel estaba tratando de lograr. Construyó esas habitaciones ocultas como último recurso. ¿Qué les pasó a los niños cuando Samuel desapareció?, preguntó Noah. Fueron llevados de vuelta a Denver, colocados en diferentes instituciones. Mis padres intentaron seguir la pista de algunos de ellos a lo largo de los años, pero no fue fácil. El sistema de entonces no era amable con los niños que no encajaban en el molde. Ben continuó leyendo del diario, encontrando entradas que detallaban la creciente preocupación de Samuel por las amenazas externas. 10 de junio de 1937. 2 hombres vinieron a hacer preguntas al pueblo hoy. Afirmaban ser de la Oficina de Bienestar del Condado, pero algo en ellos se sentía mal. El padre de Martha me advirtió que fuera cuidadoso. Nota: acelerar el trabajo en la Cámara del Santuario. 4 de julio de 1937, Día de la Independencia. Los niños representaron una obra que escribieron ellos mismos sobre la libertad y encontrar un hogar. Nunca he estado más orgulloso o más preocupado. Su alegría los hace visibles, y la visibilidad trae peligro. 15 de agosto de 1937. La última cámara está completa. Entrada oculta a través del sótano de raíces, accesible solo desde el interior de la cabaña. Si sucede lo peor, los niños tendrán un lugar seguro para esconderse. El mecanismo de la cerradura de combinación es lo suficientemente simple para un niño, pero lo suficientemente complejo como para engañar a un adulto que no conoce el patrón. Martha se inclinó hacia adelante. Cerradura de combinación. Ben le mostró la entrada del diario y ella asintió lentamente. Eso explica los dibujos mecánicos en el plano. Samuel era un ingeniero antes de convertirse en un humanitario. Entendía que los mejores escondites están a la vista. Pasaron otra hora revisando el diario y las fotografías, reconstruyendo la historia de la misión de Samuel Whitmore. Había sido un hombre rico que había perdido a su propia familia en un incendio de fábrica y luego dedicó los años restantes a salvar a los hijos de otras personas. La cabaña no era solo un refugio, era un santuario para niños que necesitaban desaparecer de un mundo que les había fallado. La última entrada está fechada el 20 de marzo de 1938, señaló Ben, leyendo de la página final del diario. Escucha esto. Se están acercando. Puedo sentirlos observando la cabaña, esperando su oportunidad. Los niños están asustados, pero intentando ser valientes. Si me sucede algo, he dejado todo lo que necesitan para estar a salvo. La montaña los protegerá como me protegió a mí. Busquen la brújula en el pozo. Los guiará a la seguridad. Noah agarró el brazo de Ben. Papá, ¿recuerdas ayer cuando estábamos limpiando? Dijiste que el pozo parecía que alguien lo había estado usando recientemente. Ben sintió que su pulso se aceleraba. Samuel Whitmore se había desvanecido hace 87 años, pero su mensaje final sugería que había dejado algo atrás. Algo que podría estar esperando en el pozo de la cabaña. Martha, dijo Ben con cuidado. ¿Alguien más ha vivido en la cabaña desde que Samuel desapareció? Nadie de forma permanente. Algunas personas lo intentaron a lo largo de los años, pero nunca se quedaron mucho tiempo. Dijeron que el lugar se sentía demasiado lleno de recuerdos. Ella cerró el diario y se lo devolvió a Ben. Pero los recuerdos no siempre son una carga. A veces son un regalo. Cuando se preparaban para salir de la biblioteca,
Martha sacó una fotografía más. Esta mostraba a Samuel Whitmore de pie solo junto a la cabaña, con la mano apoyada en un poste de madera que marcaba el límite de la propiedad. En el fondo, apenas visible, estaba el pozo. «Llévense esto», dijo. Samuel merece que se cuente su historia, aunque sea solo a un padre y un hijo que fueron lo suficientemente valientes como para hacer de su cabaña su hogar. El pozo se encontraba a unos 50 metros de la puerta trasera de la cabaña, parcialmente oculto por zarzas silvestres que habían crecido densas y enredadas durante décadas de abandono. Ben lo había notado durante su primera exploración de la propiedad, pero lo había descartado como otra pieza de la infraestructura rústica de la cabaña. Ahora, llevando el diario de Samuel Whitmore y conociendo su mensaje final, el pozo adquirió un significado completamente diferente. «Busquen la brújula en el pozo», recitó Noah mientras se acercaban a la estructura circular de piedra. «Papá, ¿y si todavía está allí?» El pozo había sido cubierto con tablones desgastados y alambre de gallinero, probablemente para evitar accidentes. Ben quitó la cubierta con cuidado, revelando un conducto que desaparecía en la oscuridad. La mampostería era similar a la construcción de la cabaña, rocas cuidadosamente encajadas que habían permanecido sólidas a pesar de años de clima y abandono. «Voy a bajar el cubo y ver qué encontramos», dijo Ben, probando la cuerda que aún colgaba del marco de madera del pozo. La cuerda se veía más nueva que todo lo demás, como si alguien la hubiera reemplazado en los últimos años. Noah se inclinó sobre el borde del pozo, su voz resonando mientras llamaba a las profundidades. «Hola, ahí abajo. ¿Hay alguna brújula escondida en un pozo?» Sus palabras volvieron a ellos multiplicadas, rebotando en las paredes de piedra, de una manera que sugería que el pozo era más profundo de lo que Ben había esperado. Bajó el cubo lentamente, contando las longitudes de la cuerda. 20 pies, 30, 40. El cubo finalmente golpeó algo con un golpe sólido. «Ha tocado fondo», anunció Ben. Pero cuando intentó tirar del cubo de vuelta, se sintió más pesado de lo que debería. El cubo emergió, goteando agua clara de la montaña, pero anidado en el fondo, envuelto en cuero aceitado y atado con una cuerda, había un paquete del tamaño de una lata de café. Ben lo sacó con cuidado, notando que a pesar de su larga inmersión, la envoltura de cuero había mantenido su contenido completamente seco. Los ojos de Noah se abrieron como platos cuando Ben desató la cuerda. «Realmente está allí. Samuel Whitmore nos dejó algo en el pozo». Dentro de la envoltura de cuero había una brújula de latón, su cara verde por el tiempo, pero su aguja aún verdadera. La brújula era hermosa de la manera en que las herramientas solían ser hermosas, funcionales, precisas y construidas para durar generaciones. Pero fue lo que acompañaba a la brújula lo que los hizo a ambos contener la respiración. Enrollado alrededor de la brújula, como una funda protectora, había un mapa dibujado en papel grueso, marcado con direcciones de brújula y lo que parecían ser instrucciones de pasos. Desde el pozo, 47 pasos al noreste, hasta el pino golpeado por un rayo. Desde el pino, 23 pasos al norte hasta la roca plana. Desde la roca, 15 pasos al noroeste hasta la piedra marcadora. «Es un mapa del tesoro», susurró Noah, su voz llena de asombro. Ben estudió el mapa con más cuidado. El dibujo era detallado y preciso, mostrando no solo direcciones, sino puntos de referencia. La curva del arroyo, una formación rocosa distintiva, incluso las ruinas de la base que habían descubierto en su primer día. Samuel Whitmore había creado una guía para algo escondido en la propiedad, algo que había considerado lo suficientemente importante como para preservar en las profundidades de un pozo. «¿Deberíamos seguirlo ahora?», preguntó Noah, prácticamente vibrando de emoción. «Primero, reunamos algunos suministros. Si vamos a buscar un tesoro, debemos hacerlo bien». Regresaron a la cabaña en busca de linternas, una pala y el cuaderno de bocetos de Noah. Ben también agarró el diario, pensando que las propias palabras de Samuel podrían proporcionar pistas sobre lo que estaban buscando. La tarde era cálida y clara, con el tipo de luz de montaña que hacía que cada árbol y cada piedra se destacaran con un detalle nítido. Seguir la brújula resultó más fácil de lo que Ben había esperado. La aguja de latón apuntaba al norte verdadero con una precisión inquebrantable, y los puntos de referencia que Samuel había anotado aún eran claramente visibles a pesar de 8 décadas de crecimiento del bosque. El pino golpeado por un rayo se encontraba exactamente donde el mapa indicaba,
su tronco partido y desgastado, pero aún reconocible. Noah contó los pasos con la precisión de un topógrafo entrenado, usando su zancada de 10 años para igualar lo que habrían sido las medidas de un niño en el mapa original. 45, 46, 47. Ahí está el pino. Desde el pino hasta la roca plana, el camino conducía a través de un bosque de álamos, cuyas hojas susurraban como secretos compartidos. La roca era inconfundible. Una pieza de granito del tamaño de un coche pequeño, perfectamente plana en la parte superior, como si la naturaleza hubiera proporcionado una mesa para gigantes. 15 pasos al noroeste, leyó Ben del mapa, mientras Noah usaba la brújula para establecer su dirección. Los pasos finales los llevaron a lo que parecía ser un parche ordinario de suelo del bosque cubierto de agujas de pino y hojas caídas. Pero cuando Ben apartó los escombros, reveló una piedra marcadora, una pieza de granito tallada del tamaño de un pan de molde, con símbolos grabados en su superficie. Noah se arrodilló junto al marcador, trazando los símbolos tallados con su dedo. Estos se parecen a las mismas marcas que estaban en las piedras del pozo. Y mira, señaló un lado del marcador. Hay un pequeño agujero, como si algo se supiera que encajara en él. Ben examinó el agujero más de cerca. Era perfectamente redondo y de la profundidad de su dedo, claramente intencional en lugar de desgaste natural. Creo que aquí es donde encaja la brújula. Insertó la brújula de latón en el agujero y con un suave clic que pareció resonar por el bosque, la piedra marcadora se movió, no de manera dramática, solo lo suficiente como para revelar que no era una pieza sólida de granito, sino una tapa cuidadosamente diseñada que cubría algo debajo. Juntos, levantaron la piedra marcadora, revelando una caja de metal enterrada justo debajo de la superficie. La caja estaba hecha del mismo latón desgastado que la brújula, y a pesar de sus décadas bajo tierra, se abrió con solo una ligera protesta de sus bisagras. Dentro, envuelta en más cuero aceitado, encontraron una colección que contaba la historia de los últimos meses de Samuel Whitmore. Había fotografías de los niños que habían vivido en la cabaña, no solo las fotos de grupo formales que Ben había visto en la biblioteca, sino imágenes cándidas que capturaban momentos de alegría y sanación. Una niña leyendo junto a la chimenea, niños construyendo un fuerte con troncos caídos, adolescentes ayudándose entre sí con lecciones escritas en una pizarra. Pero fue la carta lo que hizo que las manos de Ben temblaran mientras la desdoblaba. Escrita con la caligrafía cuidadosa de Samuel, estaba dirigida a quien encuentre este tesoro y a los niños que necesiten santuario. «Léela en voz alta, papá», dijo Noah, sentándose junto a Ben en el suelo del bosque. «Si estás leyendo esto», comenzó Ben, «entonces o me he desvanecido como temo que deba, o ha pasado suficiente tiempo para que sea seguro revelar lo que he escondido. Los niños que vivieron en la cabaña me enseñaron que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento, el conocimiento de que estás a salvo, amado y libre para convertirte en quien estabas destinado a ser». Ben hizo una pausa, impresionado por lo perfectamente que esas palabras describían lo que esperaba construir con Noah en su santuario de montaña. «He escondido algo de gran valor en esta propiedad, no porque ame el dinero, sino porque sé que la gente buena a veces necesita recursos para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La invención que completé poco antes de mi desaparición tiene el poder de ayudar a muchas personas, pero en las manos equivocadas podría causar un gran daño». Noah se inclinó más cerca. «¿Qué clase de invención?». Ben continuó leyendo. «He dividido la ubicación en 3 partes, cada una escondida por separado, cada una requiriendo la siguiente para tener sentido. Esta brújula te guiará al primer marcador. Cuando encuentres los 3, entenderás no solo dónde buscar, sino por qué la búsqueda es importante». La carta continuaba describiendo el creciente miedo de Samuel a que hombres peligrosos se acercaran a la cabaña y a los niños bajo su protección. Había escondido el trabajo de su vida, una invención que describió solo como una forma de convertir los materiales más simples en el recurso más precioso, en algún lugar de la propiedad, junto con suficiente documentación para probar su propiedad y la legitimidad de la invención. «Recuerda», concluía la carta de Samuel, «el tesoro no siempre es oro o plata. A veces es agua limpia para los niños sedientos, o camas calientes para aquellos que solo han conocido el suelo frío,
o simplemente el conocimiento de que a alguien le importó lo suficiente como para dejar algo atrás. Ben dobló la carta con cuidado, su mente corriendo con las implicaciones. Samuel Whitmore no solo había sido un humanitario, había sido un inventor cuyo trabajo había sido lo suficientemente valioso como para que lo mataran por ello. Los hombres que lo habían obligado a esconderse podrían haber logrado silenciarlo, pero no habían encontrado lo que buscaban. Noah estaba estudiando los otros contenidos de la caja de latón. Además de las fotografías y la carta, había un pequeño cuaderno lleno de bocetos y cálculos, y una llave de latón atada a una cadena. «Papá, mira esta página», dijo Noah, mostrándole a Ben un dibujo que parecía un dispositivo mecánico. «Es una especie de máquina, pero no entiendo qué hace». Los bocetos eran claramente obra de un ingeniero. Dibujos técnicos precisos con medidas y anotaciones. Ben podía distinguir referencias a cámaras de filtración y ciclos de purificación, pero el propósito general seguía siendo misterioso. «Lo descubriremos», dijo Ben, cerrando la caja y preparándose para regresar a la cabaña. «Pero creo que hemos encontrado suficiente emoción por un día». Mientras caminaban de regreso por el bosque, con la brújula en la mano y la caja de latón metida bajo el brazo de Ben, Noah estaba inusualmente callado. Finalmente habló. «Papá, ¿crees que Samuel Whitmore dejó todo esto para nosotros específicamente? ¿O solo para quien fuera lo suficientemente valiente como para buscarlo?» Ben consideró la pregunta mientras salían de los árboles y veían su cabaña esperando bajo la luz de la tarde. «Creo que lo dejó para la gente que lo necesitaba, amigo. Gente como nosotros que buscaba un nuevo comienzo y terminó encontrando algo mucho más grande de lo que esperábamos». Noah asintió, satisfecho con esa respuesta. «Entonces será mejor que nos aseguremos de que somos dignos de ello». La llave de latón los llevó a un descubrimiento que cambió todo lo que pensaban que sabían sobre su santuario de montaña. Siguiendo las instrucciones detalladas de Samuel, del cuaderno que habían encontrado con la brújula, Ben y Noah localizaron el segundo marcador a 30 pasos al este de la roca plana, enterrado debajo de lo que una vez había sido un jardín de flores cuidadosamente mantenido. La llave encajó perfectamente en un mecanismo de cerradura escondido dentro de un tronco hueco que parecía natural, pero que claramente había sido hecho para ocultar su propósito. Cuando Ben giró la llave, una sección del tronco se abrió como una puerta, revelando un recipiente impermeable que había conservado su contenido durante casi 90 años. Dentro del recipiente había una caja de madera tallada a mano del tamaño de una caja de zapatos, pero mucho más pesada de lo que Ben esperaba. La madera estaba oscura por el tiempo y lisa por el manejo, decorada con intrincadas tallas que parecían contar una historia en imágenes. Niños jugando, adultos trabajando juntos, manos extendiéndose para ayudarse mutuamente. «Es hermosa», susurró Noah, pasando los dedos por la superficie tallada. «Mira, papá, esta imagen muestra la cabaña, y estos son niños de pie frente a ella». Ben abrió la caja con cuidado, consciente de que lo que yacía dentro había sido lo suficientemente importante como para que Samuel Whitmore lo preservara con tanto cuidado. El contenido le quitó el aliento. Fotografías llenaban la mayor parte del espacio. No solo los retratos formales que habían visto antes, sino momentos íntimos que capturaban la vida diaria de los niños que habían llamado hogar a la cabaña. Una niña trenzando el cabello de otra junto a la chimenea, niños enseñando a los más pequeños a pescar en el arroyo, adolescentes ayudando con el trabajo de construcción, sus caras serias por la responsabilidad y brillantes por el propósito. Pero fueron los relatos escritos los que hicieron que la garganta de Ben se cerrara de emoción. Cartas de los niños a Samuel, agradeciéndole por salvar sus vidas, describiendo sueños que nunca se habían atrevido a tener antes de encontrar refugio en las montañas. Tareas escolares escritas en papel marrón que mostraban una caligrafía cuidadosa y mentes hambrientas de conocimiento. Tarjetas de cumpleaños hechas con flores prensadas y decoradas con mensajes sinceros. «Escucha esta», dijo Ben, leyendo de una carta firmada por alguien llamado Margaret, de 14 años. «Querido señor Samuel, antes de llegar a la cabaña, pensé que nunca me sentiría segura en ningún lugar. Pero aquí, rodeada de montañas y otros niños que me entienden, he aprendido que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre. A veces la familia es la gente que elige protegerte cuando no puedes protegerte a ti mismo».
Noah estudió una fotografía que mostraba a los niños trabajando en lo que debe haber sido un impresionante huerto. Eran realmente felices aquí, ¿verdad? Eso parece. Samuel creó algo especial, un lugar donde los niños que habían sido heridos podían sanar y aprender a confiar de nuevo. Entre las fotografías y las cartas había un documento doblado que Ben reconoció como un papeleo legal. Cuando lo abrió, encontró una escritura que transfería la propiedad de la cabaña y los terrenos circundantes al fideicomiso de la montaña para niños, establecido para la protección y educación de jóvenes huérfanos y desplazados. Le dio la cabaña a los niños, se dio cuenta Ben, leyendo el lenguaje legal cuidadosamente redactado. Esto dice que la propiedad pertenece a un fideicomiso establecido para ayudar a los niños que necesitan un lugar seguro para crecer. La escritura estaba fechada el 15 de marzo de 1938, solo 5 días antes de la última entrada del diario de Samuel. Había sabido que estaba en peligro, pero en lugar de huir, había pasado sus últimos días asegurándose de que su santuario sobreviviría, incluso si él no lo hacía. En el fondo de la caja de madera, envuelta en seda que de alguna manera había permanecido intacta, había una fotografía más grande que las demás. Mostraba a Samuel Whitmore rodeado de 23 niños de varias edades, todos de pie frente a la cabaña en lo que parecía ser un perfecto día de verano. Todos sonreían, no las sonrisas forzadas de un retrato formal, sino las expresiones genuinas de personas que pertenecen juntas. En la parte de atrás de la fotografía, con la caligrafía de Samuel, había un mensaje que hizo que los ojos de Ben se llenaran de lágrimas. A mi familia de la montaña, que me enseñó que el amor se multiplica cuando lo compartes y que la esperanza es el recurso más renovable de la tierra. Que este lugar sea siempre un santuario para aquellos que lo necesiten. Samuel Whitmore, 4 de julio de 1937. Noah señaló un rostro en la fotografía. Una niña de unos 12 años con ojos serios y un brazo protector alrededor de un niño más pequeño. Se parece a alguien. Ben estudió el rostro que Noah había indicado. Luego sacó su billetera y le mostró a Noah la fotografía que Martha Henderson les había dado en la biblioteca. El parecido era inconfundible. Esa es la madre de Martha, se dio cuenta Ben. Ella era una de los hijos de Samuel. La revelación le produjo un escalofrío a Ben. Martha Henderson no solo había sido la bibliotecaria local con un interés en la historia, ella era una de los niños que Samuel Whitmore había salvado. Había estado viviendo con el secreto de su santuario infantil durante 8 décadas, esperando a que alguien digno descubriera la verdad. «Papá, mira esto», dijo Noah, sacando un sobre sellado del fondo de la caja. El sobre estaba marcado para los nuevos guardianes, con la distintiva caligrafía de Samuel. Dentro del sobre había una carta que parecía hablar directamente a su situación. A quien encuentre esta colección, espero que entiendan que han heredado más que solo una propiedad. Se han convertido en guardianes de una confianza sagrada. La promesa de que este santuario de montaña siempre estará disponible para los niños que necesiten seguridad, sanación y esperanza. Ben continuó leyendo en voz alta. Los niños que ven en estas fotografías pasaron a llevar vidas de propósito y generosidad. Se convirtieron en maestros y médicos, artistas y agricultores, padres que criaron a sus propios hijos con el amor que aprendieron en estas montañas. Llevan el santuario con ellos a donde quiera que vayan. Y ahora pasan ese regalo a la próxima generación. La carta continuaba describiendo la visión de Samuel para el futuro. No solo el futuro de la cabaña, sino una misión más grande de proteger a los niños vulnerables que podría extenderse mucho más allá de las montañas de Colorado. He escondido algo de gran valor en esta propiedad, como mi carta anterior indicaba. Pero el verdadero tesoro no es lo que encontrarán enterrado en la tierra. Es lo que construirán en los corazones de aquellos que encuentren santuario aquí. Usen los recursos que he dejado atrás para continuar este trabajo. Y sepan que cada niño que encuentra seguridad en estas montañas honra la memoria de quienes vinieron antes. Noah estaba estudiando la escritura de nuevo, descifrando el lenguaje legal con la determinación de alguien mucho mayor que 10 años. Papá, ¿qué significa a perpetuidad para el beneficio de los niños desplazados? Significa para siempre, amigo. Samuel estableció la cabaña para que siempre perteneciera a los niños que necesitan un lugar seguro. Pero nosotros vivimos aquí ahora. ¿Eso nos convierte en guardianes? Ben consideró la pregunta, mirando el bosque que había escondido los secretos de Samuel durante tanto tiempo,
y luego a su hijo, que había mostrado tanta valentía y sabiduría a lo largo de su aventura. Creo que sí. Creo que eso es exactamente lo que nos convierte. Al acercarse la noche, regresaron a la cabaña llevando la caja de madera y su precioso contenido. Los descubrimientos del día les habían dado una comprensión más profunda del propósito de su nuevo hogar, pero también plantearon nuevas preguntas sobre sus responsabilidades como herederos del legado de Samuel Whitmore. Encendieron su fogata con especial cuidado, sabiendo que la misma chimenea había calentado a generaciones de niños que habían encontrado refugio de un mundo difícil. Las llamas pintaron sombras danzantes en las paredes de piedra que habían sido testigos de décadas de sanación y crecimiento, y Ben sintió el peso de que se le confiara algo mucho más grande que un simple refugio de montaña. «Papá», dijo Noah mientras se instalaban en sus sacos de dormir cerca del fuego, «¿crees que otros niños vendrán a vivir aquí con nosotros?» Ben miró a su hijo, al niño que había manejado la crisis de su familia con tanta gracia, que se había lanzado al misterio del legado de Samuel con entusiasmo y sabiduría, que ya había comenzado a entender que el hogar significaba más que solo tener un techo sobre su cabeza. «No sé qué depara el futuro, Noah, pero creo que Samuel estaría orgulloso de nosotros por hacer esa pregunta». Noah asintió y sacó su cuaderno de bocetos de al lado de su saco de dormir. A la luz de la fogata, comenzó a dibujar la aventura del día, la brújula emergiendo del pozo, la piedra marcadora tallada, la caja de madera con sus preciosas fotografías. Pero en el margen de su dibujo, Ben notó que Noah había esbozado algo que aún no había sucedido. Otros niños jugando alrededor de la cabaña, sus rostros brillantes con la misma esperanza que Ben había visto en las fotografías de los hijos de Samuel. Tal vez ese era el verdadero tesoro que Samuel había dejado atrás. No solo la promesa de seguridad financiera, sino la visión de lo que su santuario de montaña podría volver a ser. El tercer día de su búsqueda del tesoro comenzó con decepción. Siguiendo las pistas cada vez más crípticas de Samuel, Ben y Noah habían buscado durante horas alrededor de las ruinas de la base que habían descubierto en su primer día, usando la brújula y el cuaderno para guiar su exploración. Habían encontrado el tercer marcador exactamente donde las instrucciones de Samuel indicaban, pero cuando habían abierto el último escondite, contenía solo una nota y lo que parecía ser un complejo dispositivo mecánico. El dispositivo era del tamaño de una caja de puros, hecho de latón y acero con intrincados engranajes ideales que sugerían una ingeniería sofisticada. Pero a pesar del entusiasmo de Noah por resolver acertijos y la experiencia de Ben en construcción con maquinaria, no pudieron determinar su propósito ni siquiera cómo operarlo. «Es como una caja de acertijos», dijo Noah, volteando el dispositivo en sus manos, «pero no puedo descifrar qué lo hace funcionar». La nota que acompañaba al dispositivo estaba escrita con la caligrafía de Samuel, pero el mensaje era frustrantemente vago. «La llave final está escondida donde los niños aprendieron sus lecciones más importantes. Busca el lugar donde el conocimiento fue compartido, donde las mentes se hicieron fuertes y donde la esperanza se enseñó tan cuidadosamente como las matemáticas». Habían buscado en todos los lugares obvios: la habitación principal de la cabaña donde Samuel podría haber dado lecciones, el desván donde los niños habrían dormido y estudiado, incluso las áreas al aire libre donde se podrían haber enseñado habilidades prácticas. Pero nada de lo que encontraron parecía coincidir con la descripción de Samuel de un lugar dedicado al aprendizaje. Fue Noah quien hizo la conexión, y se le ocurrió mientras dibujaba en su cuaderno durante su descanso para almorzar junto al arroyo. «Papá, mira esta foto de la caja de madera», dijo, sacando una de las fotografías que habían encontrado el día anterior. «Mira cómo los niños mayores están enseñando a los más pequeños. No solo están sentados, todos sostienen libros y pizarras y están sentados en círculo». Ben estudió la fotografía más cuidadosamente. Noah tenía razón. Los niños estaban claramente inmersos en una lección formal, pero el entorno no se parecía a ninguna parte de la cabaña que él hubiera visto. «Mira el fondo», continuó Noah emocionado. «Esas no son las paredes de la cabaña detrás de ellos. Esas son paredes de piedra, pero son piedras diferentes, más como las que encontramos alrededor de esa vieja base». Ben sintió que su pulso se aceleraba. Las ruinas de la base que habían explorado no eran solo los restos de un edificio de almacenamiento o taller, eran lo que quedaba de la escuela de Samuel
el lugar donde los niños del santuario de la montaña habían recibido su educación. Regresaron al sitio de la base con un propósito renovado. Esta vez, no solo buscando objetos ocultos, sino pistas sobre cómo se había utilizado la estructura. Lo que Ben había descartado inicialmente como escombros al azar, comenzó a tener sentido cuando se veía a través de la lente de la educación. Fragmentos de pizarras, metal oxidado que podría haber sido hardware de escritorio, incluso algunas piezas de lo que parecían ser equipos científicos. «Aquí, papá», llamó Noah desde la esquina más alejada de la base. «Hay algo tallado en esta piedra». Ben se unió a su hijo junto a una gran piedra angular que mostraba una clara evidencia de un tallado deliberado. La mayor parte del texto había sido desgastado por el clima, pero quedaba lo suficiente para leer «Escuela de la Montaña» y debajo una fecha, 1937. «Este era su salón de clases», dijo Ben con creciente emoción. Samuel construyó un edificio separado solo para la educación. Comenzaron una búsqueda más sistemática de las ruinas, y en una hora, los agudos ojos de Noah detectaron algo que Ben se había perdido por completo. En el centro de lo que habría sido el piso de la escuela, un círculo de piedras había sido dispuesto de manera diferente a las paredes de la base. Piedras más pequeñas encajadas con precisión matemática. Cuando despejaron décadas de escombros acumulados, el círculo de piedras se reveló a sí mismo como una cubierta para un espacio debajo del nivel del suelo. Trabajando juntos, lograron mover varias de las piedras, revelando una cámara cilíndrica revestida con la misma mampostería experta que habían visto en toda la construcción de Samuel. «Es como una cápsula del tiempo», susurró Noah mientras Ben se bajaba a la cámara con una linterna. El espacio era pequeño pero completamente seco, claramente diseñado para preservar lo que se había almacenado en su interior. Y lo que Ben encontró allí le quitó el aliento. Docenas de libros, envueltos en tela aceitada y apilados en estantes de madera que habían sido construidos en las paredes de piedra. Pero estos no eran solo libros cualquiera. Eran libros de texto, revistas científicas, manuales técnicos y volúmenes sobre temas que iban desde la ingeniería hasta la medicina y la agricultura. Samuel Whitmore había creado una biblioteca que habría sido impresionante en cualquier ciudad importante, y mucho menos en un santuario remoto de la montaña. Pero fue lo que yacía en una repisa de piedra en la parte trasera de la cámara lo que hizo que las manos de Ben temblaran al alcanzarlo. Un dispositivo mecánico idéntico al que habían encontrado en el tercer marcador, pero este estaba conectado a lo que parecía un laboratorio en miniatura. Tubos de vidrio, accesorios de metal y un mecanismo de manivela que sugería que todo el aparato había sido diseñado con fines de demostración. «Noah, necesito que bajes aquí y veas esto». La cámara era lo suficientemente grande para que ambos estuvieran cómodos, y los ojos de Noah se abrieron como platos al ver el alcance de la biblioteca y el laboratorio ocultos de Samuel. «Es como un salón de clases de ciencia secreto», susurró, pasando las manos por los lomos de los libros con reverencia. Ben levantó el dispositivo de demostración con cuidado de su estante, notando que, a diferencia de la caja de acertijos con la que habían estado lidiando, esta versión tenía etiquetas claras y placas de instrucciones. Cuando colocó los dos dispositivos uno al lado del otro, su propósito se hizo obvio. Fueron diseñados para trabajar juntos. Uno como modelo de demostración para el maestro y el otro como una herramienta de aprendizaje práctica para el estudiante. Las placas de instrucciones estaban grabadas con la cuidadosa caligrafía de Samuel. Sistema de purificación de agua. Patente pendiente 1937 para la demostración de la conversión de agua contaminada en agua potable segura utilizando materiales de filtración naturales y sistemas de presión mecánica. «Es un purificador de agua», dijo Ben, sintiendo que la comprensión lo inundaba. Samuel inventó una forma de limpiar el agua sucia y convertirla en algo seguro para beber. Noah estaba estudiando el modelo de demostración, su curiosidad natural superando cualquier intimidación que pudiera haber sentido por el complejo mecanismo. «Mira, papá, hay un lugar para verter agua en la parte superior y sale limpia por aquí abajo. Pero, ¿qué lo hace funcionar?» Ben encontró la respuesta en un manual detallado que yacía junto a los dispositivos. La invención de Samuel utilizaba una combinación de materiales de filtración naturales, arena, carbón vegetal y ciertos tipos de piedra
combinados con un sistema mecánico que creaba presión para forzar el agua a través de múltiples etapas de purificación. El diseño era brillante en su simplicidad y devastador en su impacto potencial. ¿Entiendes lo que esto significa, Noah?, preguntó Ben, su voz llena de asombro. En 1937, la mayor parte del mundo no tenía acceso a agua potable. Samuel inventó una máquina que podía resolver ese problema usando materiales que cualquiera podía encontrar. Noah asintió lentamente, comenzando a captar la magnitud de su descubrimiento. Y por eso esos hombres malos lo perseguían. Querían robar su invención o evitar que se la diera a la gente que la necesitaba. Ben asintió. Samuel no estaba tratando de hacerse rico con esto. Estaba tratando de salvar vidas. Pasaron el resto de la tarde explorando la biblioteca subterránea, encontrando no solo la investigación de purificación de agua de Samuel, sino evidencia de una misión educativa más amplia. Había planes de lecciones para enseñar de todo, desde alfabetización básica hasta ingeniería avanzada, textos médicos que habrían permitido a alguien con formación proporcionar atención médica en áreas remotas y manuales agrícolas, centrados en el cultivo de alimentos en condiciones de montaña difíciles. Lo más importante, encontraron la solicitud de patente completa de Samuel para el sistema de purificación de agua. Docenas de páginas de dibujos técnicos, especificaciones de rendimiento y documentación legal que probaban su propiedad de la invención. Los papeles estaban fechados en febrero de 1938, solo semanas antes de su desaparición. Nunca llegó a presentar la patente, se dio cuenta Ben, leyendo la solicitud. Los hombres que lo perseguían le impidieron hacerlo oficial. En la parte inferior de la solicitud de patente, Samuel había escrito una nota personal que hizo que el pecho de Ben se oprimiera de emoción. Esta invención pertenece no a mí, sino a cualquier niño que haya conocido la sed que proviene de no tener agua segura para beber. Dedico este trabajo a los niños de mi santuario de montaña y a todos los niños que se beneficiarán del agua limpia en los años venideros. Que este dispositivo traiga salud y esperanza a lugares donde ambos son desesperadamente necesarios. Al acercarse la noche y prepararse para salir de la cámara oculta, Noah hizo un descubrimiento más que unió todo. Detrás del dispositivo de demostración, talladas directamente en la pared de piedra, estaban las palabras «para los niños». Y debajo de eso, una serie de números que Ben reconoció como coordenadas. «Papá, creo que esto nos dice dónde encontrar el verdadero tesoro», dijo Noah, copiando los números en su cuaderno de bocetos con cuidadosa precisión. Ben miró las coordenadas y luego la increíble colección de libros, equipos científicos y documentación que habían descubierto. Samuel Whitmore había construido más que un santuario de montaña. Había creado un centro educativo y humanitario completo, diseñado para ayudar a los niños no solo a sobrevivir, sino a prosperar en un mundo que les había fallado. Y ahora, casi 90 años después, un padre y un hijo que lo habían perdido todo habían heredado la responsabilidad de decidir qué hacer con el legado de Samuel. Las coordenadas talladas en la pared de la escuela los llevaron a un lugar que cambió todo lo que Ben pensaba que sabía sobre la desaparición de Samuel Whitmore. Usando la función GPS de su teléfono, él y Noah caminaron más profundamente en las montañas de lo que nunca antes habían ido, siguiendo un sendero de ciervos que serpenteaba a través de un bosque cada vez más denso, hasta que se abrió a un valle escondido completamente invisible desde cualquier otro enfoque. En el centro del valle, ocultas por un bosquecillo de pinos milenarios, se alzaban las ruinas de lo que alguna vez había sido un edificio considerable. A diferencia de la simple construcción de piedra de la cabaña y la escuela, esta estructura mostraba evidencia de una ingeniería más sofisticada. Cimientos de hormigón, refuerzos de acero y los restos de lo que parecían equipos industriales. «¿Qué es este lugar, papá?», preguntó Noah mientras se acercaban a las ruinas. Ben se preguntaba lo mismo. Los restos del edificio sugerían que había sido mucho más grande que cualquier otra cosa que Samuel hubiera construido y mucho más complejo. Metal retorcido y hormigón roto hablaban de una destrucción que había sido a la vez repentina y violenta. Fue Noah quien encontró la primera pista del propósito del edificio. Un letrero de metal parcialmente enterrado bajo décadas de hojas caídas que decía Whitmore Water, instalación de investigación y desarrollo de sistemas, solo personal autorizado.
Samuel tenía una fábrica aquí, se dio cuenta Ben, mirando alrededor de las ruinas con una nueva comprensión. No solo estaba inventando un sistema de purificación de agua, se estaba preparando para fabricarlo. Pasaron una hora explorando el lugar, encontrando evidencia de los ambiciosos planes de Samuel esparcidos entre los escombros, restos de equipos de ensamblaje, fragmentos de los componentes de latón y acero que habían visto en los modelos de demostración. Lo más revelador, un muelle de carga que sugería que Samuel se había estado preparando para enviar su invención a lugares de todo el mundo. Pero fue lo que Noah descubrió en una bóveda a prueba de explosiones en el centro del edificio lo que reveló el verdadero alcance del trabajo de Samuel y la razón de su desaparición. La puerta de la bóveda había sido volada desde el exterior, su pesado acero retorcido y ennegrecido, por lo que debe haber sido una explosión masiva. Dentro, esparcidos por el suelo como evidencia de una urgencia interrumpida, había cientos de documentos que contaban la historia de los últimos meses de Samuel Whitmore. Solicitudes de patente para docenas de variaciones de su sistema de purificación de agua, correspondencia con organizaciones humanitarias de todo el mundo, pedidos de equipos de lugares de los que Ben nunca había oído hablar, aldeas remotas en África, América del Sur, Asia, todos lugares donde el agua limpia era una cuestión de vida o muerte. «Papá, mira estas cartas», dijo Noah, sosteniendo una pila de correspondencia con manos temblorosas. Las cartas eran de funcionarios gubernamentales, contratistas militares y ejecutivos corporativos, todos haciendo ofertas cada vez más agresivas para comprar la invención de Samuel. Las cantidades mencionadas eran asombrosas, millones de dólares por los derechos exclusivos de una tecnología que podría resolver uno de los problemas más apremiantes de la humanidad. Pero fueron las respuestas de Samuel las que revelaron su carácter y sellaron su destino. Carta tras carta, lo mostraba rechazando las ofertas, explicando que su invención estaba destinada a ser compartida libremente con aquellos que más la necesitaban, no vendida al mejor postor. Una carta, fechada el 10 de marzo de 1938, era particularmente escalofriante. Señor Whitmore, esta es una oferta final. Strategic Materials Corporation está preparada para pagar $15 millones por todos los derechos de su tecnología de purificación de agua, junto con un acuerdo de que no desarrollará tecnologías similares en el futuro. Le recomendamos encarecidamente que acepte esta oferta. La negativa continua a negociar puede resultar en consecuencias que no ha considerado. La respuesta de Samuel fue encontrada unida con un clip a la amenaza. Caballeros, he considerado todas las consecuencias y elijo estar con los niños del mundo que mueren a diario por enfermedades transmitidas por el agua que son prevenibles. Mi invención será compartida libremente con organizaciones humanitarias, no vendida a corporaciones que la pondrían fuera del alcance de aquellos que más la necesitan. Estoy preparado para enfrentar cualquier consecuencia que mi conciencia exija. Ben sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que estaban viendo. Evidencia de que Samuel Whitmore no simplemente había desaparecido, había sido asesinado por negarse a vender a los niños que dedicó su vida a proteger. Lo mataron, ¿verdad?, dijo Noah en voz baja, su joven voz cargada con el peso de la comprensión. Eso creo, amigo. Creo que Samuel sabía que iba a suceder, y por eso lo escondió todo para que lo encontráramos. El documento final en la bóveda era una carta dirigida a quien descubra la verdad sobre mi destino, escrita con la caligrafía de Samuel, pero fechada el 19 de marzo de 1938, un día antes de su última entrada en el diario. Para cuando leas esto, probablemente estaré muerto, leyó Ben en voz alta, su voz apenas firme. Los hombres que me han estado amenazando han dejado claro que no permitirán que mi invención llegue a las personas que más la necesitan. Ellos solo ven ganancias donde yo veo la posibilidad de salvar vidas. La carta continuaba detallando las preparaciones finales de Samuel. He escondido las especificaciones de fabricación completas para el sistema de purificación de agua en un lugar conocido solo por mí. La seguridad de los niños era mi primera prioridad, así que los envié lejos ayer, diciéndoles que me uniría a ellos en Denver una vez que mi negocio concluyera. Nunca deben saber el peligro en el que estaban simplemente por vivir bajo mi protección. Las manos de Ben temblaron mientras continuaba leyendo. A quien encuentre esta evidencia, les pido que completen el trabajo que yo no pude terminar.
Las especificaciones de fabricación están escondidas en un lugar que representa todo en lo que creí, donde el conocimiento se preservó, donde la esperanza se nutrió y donde el futuro se protegió, incluso cuando el presente parecía perdido. Noah estaba estudiando el interior de la bóveda con la atención concentrada que le daba a todos los acertijos. Papá, mira estas marcas de quemaduras en las paredes. No son de la explosión que abrió la puerta. Son más viejas y forman un patrón. Ben examinó las marcas que Noah había notado, dándose cuenta de que su hijo tenía razón. Las quemaduras estaban dispuestas en lo que parecía casi un mapa, con líneas que irradiaban desde un punto central hacia lo que parecían ser ubicaciones específicas. Es un buscador de direcciones, se dio cuenta Ben. Samuel grabó un mapa en las paredes de la bóveda, mostrando dónde escondió la última pieza del rompecabezas. Las líneas quemadas apuntaban consistentemente hacia una dirección, de regreso hacia la cabaña y la escuela, pero en un ángulo que sugería algo que aún no habían descubierto. Cuando se preparaban para salir de la instalación destruida, Noah hizo un descubrimiento más que confirmó sus peores temores sobre el destino de Samuel. Escondida bajo los escombros cerca de la entrada de la bóveda, había una placa de metal, parcialmente derretida, pero aún legible. Samuel Whitmore, 787 de 1938, murió protegiendo a los niños. Le hicieron un monumento, dijo Noah, su voz llena de tristeza y respeto. No, respondió Ben, la comprensión inundándolo de repente. Samuel hizo esto él mismo. Sabía lo que iba a pasar y quería asegurarse de que alguien eventualmente supiera la verdad. La placa conmemorativa llevaba un mensaje final grabado en letras pequeñas alrededor de su borde. El mayor tesoro no es lo que encuentras, sino lo que eliges hacer con él. Mientras caminaban de regreso a la cabaña con la luz menguante, la mente de Ben corría con las implicaciones de lo que habían descubierto. Samuel Whitmore había sido asesinado por negarse a lucrarse con una invención que podría salvar millones de vidas. Sus asesinos habían destruido su fábrica y dispersado su investigación, pensando que habían enterrado el trabajo de su vida para siempre. Pero Samuel los había superado. Había escondido todo lo que necesitaban para continuar su misión, confiando en que algún día alguien con las motivaciones correctas reconstruiría su legado y terminaría lo que él había comenzado. Papá, dijo Noah mientras llegaban al claro familiar donde esperaba su cabaña, ¿vamos a hacer lo que Samuel quería? ¿Vamos a ayudar a terminar su trabajo? Ben miró a su hijo, al niño que lo había ayudado a resolver todos los acertijos, que había entendido instintivamente que su santuario de montaña era mucho más que su propio nuevo comienzo, que había mostrado una sabiduría mucho más allá de sus 10 años a lo largo de su increíble aventura. Sí, Noah, vamos a terminar lo que Samuel comenzó, pero primero necesitamos encontrar dónde escondió esas especificaciones de fabricación. Noah sonrió, la misma expresión de esperanza decidida que Ben había visto en las fotografías de los hijos de Samuel de hace 87 años. Creo que sé dónde buscar, dijo Noah, sacando su cuaderno de bocetos y mostrándole a Ben un dibujo que había hecho mientras estaban en la biblioteca subterránea. ¿Recuerdas lo que decía la carta de Samuel sobre que el conocimiento se preservó y la esperanza se nutrió? ¿Y si escondió las especificaciones dentro de los propios libros? La intuición de Noah resultó ser correcta de maneras que dejaron a Ben sin palabras. Regresaron a la cámara de la biblioteca subterránea al amanecer sobre las montañas, llevando linternas y un renovado sentido de propósito. Esta vez, en lugar de admirar la impresionante colección de libros de Samuel, los examinaron con la atención metódica de detectives, siguiendo su pista más importante. Fue en un volumen titulado Soluciones de Ingeniería para Aplicaciones Humanitarias, un libro que Samuel claramente había escrito él mismo, donde encontraron el primer compartimento oculto. Páginas cuidadosamente ahuecadas ocultaban documentos enrollados que Ben reconoció de inmediato como especificaciones detalladas de fabricación, completas con información de la cadena de suministro, procedimientos de control de calidad y planes de distribución para entregar sistemas de purificación de agua a comunidades de todo el mundo. Papá, hay más libros como este, dijo Noah, pasando las manos por los lomos con creciente emoción. Mira, todo este estante tiene libros que se sienten diferentes cuando los levantas. Durante las siguientes 3 horas,
Descubrieron que Samuel había convertido casi 2 docenas de libros en escondites para diferentes aspectos de su invención. Especificaciones de fabricación en el texto de ingeniería. Documentos de planificación financiera, escondidos en un libro sobre agricultura de montaña. Papeles legales que establecían una fundación para distribuir la tecnología, ocultos dentro de un volumen de cuentos infantiles. Pero fue el compartimento oculto final, encontrado en un libro titulado Construyendo un mundo mejor para los niños, el que contenía el documento más importante de todos, el plan de negocios completo de Samuel para transformar su invención en una iniciativa humanitaria global. El plan era asombroso en su alcance y desgarrador en su enfoque humanitario. Samuel había previsto una red de pequeñas instalaciones de fabricación, cada una capaz de producir sistemas de purificación de agua, utilizando materiales disponibles localmente y capacitando a los trabajadores locales en el mantenimiento y la operación. En lugar de vender la tecnología con fines de lucro, había planeado regalarla a las comunidades que más la necesitaban, financiando la operación a través de donaciones de aquellos que podían permitirse apoyar el trabajo. «Escucha esto», dijo Ben, leyendo de la propuesta meticulosamente detallada de Samuel. «El objetivo no es construir una empresa, sino construir esperanza. Cada niño que bebe agua limpia gracias a esta tecnología representa una victoria contra las fuerzas que se benefician del sufrimiento humano». Las proyecciones financieras mostraban que el enfoque de Samuel habría sido económicamente sostenible sin dejar de ser fiel a su misión humanitaria. Había calculado los costos de materiales, capacitación, transporte y apoyo continuo. Luego identificó fuentes de financiación que iban desde organizaciones religiosas hasta agencias gubernamentales progresistas y personas adineradas que compartían su visión. Lo tenía todo resuelto, dijo Noah con admiración. Samuel sabía exactamente cómo ayudar a la gente. Pero por muy impresionantes que fueran los planes de fabricación, fueron las reflexiones personales de Samuel las que revelaron la profundidad de su compromiso. En los márgenes de todo el plan de negocios, había escrito notas que mostraban su pensamiento sobre las implicaciones más amplias de su trabajo. La tecnología solo es tan valiosa como la sabiduría que guía su uso. Debemos asegurarnos de que aquellos que reciben estos sistemas entiendan no solo cómo operarlos, sino por qué el acceso al agua limpia es un derecho humano fundamental. Los niños que he cuidado me han enseñado que la esperanza es contagiosa. Si podemos mostrarle al mundo que es posible elegir la compasión sobre el beneficio, otros inventores y empresarios seguirán nuestro ejemplo. Mi mayor miedo no es que mi invención fracase, sino que tenga éxito en las manos equivocadas. La propiedad corporativa convertiría esta tecnología que salva vidas en solo otra forma de explotar a aquellos que menos pueden permitirse ser explotados. Ben se sintió profundamente conmovido por la visión de Samuel, pero también desanimado por la responsabilidad que representaba. No solo estaban heredando una valiosa invención, se les pedía que llevaran adelante una misión que le había costado la vida a Samuel. «Papá, mira esta página», dijo Noah, mostrándole a Ben una sección que se había perdido. Samuel escribió instrucciones para nosotros. Quiero decir, para quien encontrara esto. Las instrucciones eran detalladas y prácticas, mostrando que Samuel había pensado cuidadosamente en cómo debía continuar su legado. A los guardianes que descubren este trabajo, tienen una elección que tomar. Pueden usar esta tecnología para crear riqueza personal, o pueden honrar a los niños que inspiraron su creación, asegurándose de que llegue a aquellos que más la necesitan. Si eligen el camino del servicio, los siguientes pasos los guiarán para cumplir esta misión. Lo que siguió fue un plan paso a paso para autenticar las patentes, establecer la fundación humanitaria y comenzar la producción de sistemas de purificación de agua. Samuel incluso había incluido información de contacto para abogados, ingenieros y organizaciones humanitarias que habían acordado ayudar a implementar su visión. Aunque Ben se dio cuenta de que la mayoría de esos contactos habrían muerto hace 87 años. La parte más difícil, dijo Ben, leyendo la estrategia de implementación de Samuel, será demostrar que tenemos la propiedad legítima de esta tecnología. Samuel nunca llegó a presentar sus patentes, y tendremos que establecer los derechos legales antes de poder comenzar a fabricar algo.
Noah estaba estudiando los documentos de patente con la intensa concentración que le daba a los acertijos difíciles. Pero tenemos toda su investigación, ¿verdad? Y la prueba de que otras personas intentaron robársela y la escritura que nos hace guardianes de su fideicomiso. Ben asintió, dándose cuenta de que su hijo de 10 años había captado algo importante. No solo tenían la invención de Samuel, tenían evidencia de un crimen que le había impedido compartirla con el mundo. Esa evidencia podría ser suficiente para establecer su derecho legal y moral a continuar su trabajo. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse en el valle, llevaron los documentos de regreso a la cabaña y los extendieron por el suelo frente a la chimenea donde todo había comenzado. El alcance de la visión de Samuel era abrumador. No solo la brillantez técnica de su invención, sino el marco humanitario que había creado para compartirla de manera responsable. Noah, necesitamos hablar sobre lo que esto significa para nosotros, dijo Ben, sentándose junto a su hijo cerca del fuego que habían encendido. Si decidimos hacer lo que Samuel quería, nuestras vidas van a cambiar de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Maneras buenas o malas. Ambas probablemente. Buenas porque estaríamos ayudando a personas que realmente necesitan ayuda. Malas porque va a ser complicado y difícil, y podría haber gente que no quiera que tengamos éxito. Noah consideró esto con la seriedad que había impresionado a Ben a lo largo de su aventura. Papá, ¿qué crees que diría Samuel si estuviera aquí ahora mismo? Ben miró alrededor de la cabaña que se había convertido en su santuario, pensando en el hombre que la había construido como un refugio para niños que necesitaban seguridad y esperanza. Creo que diría que tenemos todo lo que necesitamos para tomar la decisión correcta. Conocimiento, recursos y el uno al otro. Entonces hagámoslo, dijo Noah con la simple confianza que Ben estaba aprendiendo a confiar. Terminemos lo que Samuel comenzó. Ben sintió que algo cambiaba en su pecho, un asentamiento de propósito que no había experimentado desde antes de que su mundo se desmoronara meses atrás. Habían llegado a las montañas huyendo del fracaso y la decepción. Habían encontrado no solo un hogar, sino una misión que podía dar sentido a todo lo que habían perdido y a todo lo que estaban construyendo juntos. Hay una cosa más que necesitamos hacer primero, dijo Ben, alcanzando el diario de Samuel. Necesitamos entender exactamente lo que le sucedió y asegurarnos de que estamos preparados para cualquier desafío que podamos enfrentar. A medida que la noche caía sobre su santuario de montaña, padre e hijo comenzaron a planificar no solo sus próximos pasos inmediatos, sino su estrategia para honrar un legado que había esperado casi 9 décadas para que los guardianes correctos lo descubrieran. La tecnología de purificación de agua por la que Samuel Whitmore había muerto para proteger estaba a punto de salir de su escondite, y el mundo estaba a punto de aprender lo que la negativa de un hombre a comprometerse había hecho posible. Pero primero, tenían que asegurarse de que eran dignos de la confianza que Samuel había depositado en quien eventualmente encontrara el trabajo de su vida. La verdadera prueba no era descubrir el tesoro, era decidir qué hacer con él. El viaje para recuperar el prototipo de trabajo original de Samuel los llevó más alto en las montañas de lo que Ben jamás hubiera imaginado posible. Siguiendo las coordenadas de la carta final de Samuel, caminaron durante 3 horas a través de un terreno que cambió gradualmente, de un bosque familiar a prados alpinos, luego a laderas rocosas que requerían una navegación cuidadosa y nervios de acero. Noah manejó la escalada con la agilidad natural de la juventud, pero fue su madurez emocional lo que más impresionó a Ben. Cuando se detuvieron para descansar en una sección particularmente desafiante del sendero, Noah sacó su cuaderno de bocetos y dibujó no las espectaculares vistas de la montaña que los rodeaban, sino su cabaña muy abajo, un pequeño refugio que se había convertido en la base de algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos se había atrevido a imaginar. Papá, ¿crees que realmente estamos listos para esto?, preguntó Noah mientras se acercaban a las coordenadas que Samuel había especificado. Ben consideró la pregunta mientras estudiaba el afloramiento rocoso que coincidía con la descripción detallada de Samuel. No sé si alguien está realmente listo para cambiar el mundo, amigo, pero creo que estamos tan listos como podemos estar. El escondite que Samuel había elegido para su prototipo era a la vez ingenioso y simbólico. Una cueva natural casi invisible desde cualquier dirección, excepto desde el enfoque exacto que Samuel había documentado,
Se abría a una cámara que se sentía más como una catedral que como un espacio de almacenamiento. Las paredes de piedra lisa se elevaban a un techo abovedado, y un haz de luz de una abertura en lo alto iluminaba el centro de la cueva como un foco natural. En ese círculo de luz se encontraba la obra maestra de Samuel Whitmore. El sistema de purificación de agua era más grande de lo que Ben había esperado, del tamaño de un refrigerador, pero claramente diseñado para la portabilidad. Las pesadas manijas de madera sugerían que podía ser desmontado para su transporte, y las placas de latón marcaban diferentes componentes con instrucciones de ensamblaje. Incluso después de 87 años en la atmósfera seca de la cueva, el dispositivo parecía listo para su uso inmediato. «Es hermoso», susurró Noah, acercándose al prototipo con la reverencia de alguien que reconoce algo verdaderamente significativo. Ben tuvo que estar de acuerdo. El sistema de purificación de agua era más que una máquina. Era una obra de arte que demostraba el genio de ingeniería de Samuel y su visión humanitaria. Cada componente había sido elaborado con precisión y cuidado, desde los intrincados mecanismos de filtración hasta el sistema de presión de manivela que le permitiría operar sin electricidad. Pero fue la inscripción tallada en la carcasa principal del dispositivo lo que hizo que la garganta de Ben se cerrara de emoción. Construido con amor para los niños de todo el mundo, para que nunca conozcan la sed en un mundo de abundancia. S. Whitmore, 1938. Junto al prototipo, conservado en una caja de madera que coincidía con la construcción de la cabaña de Samuel, había un manual de operación completo escrito en varios idiomas. Samuel había anticipado que su invención serviría a comunidades de todo el mundo y había preparado documentación que permitiría a cualquiera entender y mantener el sistema, independientemente de sus conocimientos técnicos. «Mira esto, papá», dijo Noah, abriendo el manual en una página que mostraba ilustraciones detalladas del proceso de purificación. Samuel hizo dibujos para que las personas que no pueden leer aún pudieran entender cómo funciona. El manual era una obra maestra de diseño instructivo, que combinaba precisión técnica con accesibilidad de una manera que demostraba la comprensión de Samuel de las comunidades a las que esperaba servir. Diagramas simples mostraban cómo el agua contaminada entraba en el sistema, se movía a través de múltiples etapas de filtración y purificación, y salía lo suficientemente limpia como para beberla con seguridad. Las especificaciones de rendimiento incluidas en el manual eran notables para la tecnología de 1938. El sistema de Samuel podía purificar hasta 50 galones de agua por hora, eliminando no solo sedimentos y partículas, sino también bacterias y otros contaminantes biológicos que causaban las enfermedades que mataban a los niños en todo el mundo. «Esto habría revolucionado todo», dijo Ben, estudiando las especificaciones técnicas. «Incluso hoy en día, esta tecnología se consideraría avanzada». En 1938 estaba décadas adelantada a su tiempo. Pero por muy impresionante que fuera la ingeniería, fue la visión más amplia de Samuel lo que realmente le quitó el aliento a Ben. La sección final del manual describía no solo la operación técnica, sino una filosofía para compartir la tecnología de manera responsable. Recuerden que el agua limpia no es un privilegio que se compra, sino un derecho que se protege. Aquellos que reciben este regalo tienen la responsabilidad de compartirlo con otros, asegurando que el círculo de esperanza se expanda con cada comunidad que aprende a proveer para sí misma. Noah estaba explorando la cueva mientras Ben absorbía la documentación de Samuel, y su voz emocionada resonó desde un receso sombrío. «Papá, hay más cosas aquí atrás». En la cámara más profunda de la cueva, escondida detrás de una pared de piedra natural, Noah había descubierto el taller completo de Samuel. Herramientas que se veían tan afiladas y listas como el día en que se guardaron. Materias primas para construir sistemas de purificación de agua adicionales, incluso una fragua que podría usarse para crear los componentes de latón y acero esenciales para la operación de los dispositivos. Samuel estaba planeando fabricar estos sistemas él mismo. Se dio cuenta Ben, examinando la configuración del taller. Aquí mismo en las montañas, lejos de los intereses corporativos que querían controlar su invención. El taller también contenía algo que hizo que el corazón de Ben se acelerara con emoción y aprensión. Evidencia de que Samuel había completado con éxito no solo un sistema de purificación de agua,
sino una docena de unidades idénticas en varias etapas de ensamblaje. Se estaba preparando para equipar toda una red de comunidades, dijo Ben, pasando las manos por los dispositivos que representaban la esperanza para miles de niños que habían muerto por enfermedades prevenibles. Samuel no era solo un inventor. Estaba lanzando una revolución humanitaria. La documentación encontrada en el taller reveló el alcance de los planes finales de Samuel. Cartas de organizaciones misioneras, clínicas médicas rurales y escuelas remotas, todas solicitando sistemas de purificación de agua para sus comunidades. Samuel se había estado preparando para enviar sus dispositivos terminados cuando los hombres que lo amenazaban finalmente actuaron. Pero fue Noah quien hizo el descubrimiento que unió todo. Una carta dirigida a los futuros guardianes de este trabajo, escondida en un cajón del banco de trabajo de Samuel. Si estás leyendo esto, entonces mis enemigos han logrado silenciarme, pero han fallado en destruir lo que construí. Estos sistemas de purificación de agua están listos para su despliegue inmediato en las comunidades que han estado esperando demasiado tiempo para recibir ayuda. Las direcciones y la información de contacto están adjuntas, aunque tendrán que verificar qué organizaciones aún existen y qué comunidades aún necesitan ayuda. La carta continuaba con instrucciones que mostraban que Samuel había pensado cuidadosamente en cómo debía continuar su trabajo. He preparado la documentación legal que establece la Fundación Whitmore para el acceso al agua, con sede en la cabaña de la montaña y la escuela que han heredado. Esta fundación poseerá todos los derechos sobre la tecnología de purificación de agua y será responsable de asegurarse de que sirva a aquellos que más la necesitan. Ben sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros, no como una carga, sino como un propósito que finalmente daba sentido a todo lo que había perdido y a todo lo que había encontrado. Samuel Whitmore los había preparado no solo para descubrir su invención, sino para continuar su misión de elegir la compasión sobre el beneficio. «Papá», dijo Noah en voz baja, «creo que ahora entiendo por qué Samuel eligió nuestra cabaña para su búsqueda del tesoro. No solo estaba escondiendo cosas de la gente mala, estaba esperando que la gente correcta las encontrara». Ben miró a su hijo, al niño que lo había ayudado a resolver todos los acertijos, que había entendido instintivamente que su aventura era mucho más que encontrar un tesoro escondido, que había mostrado una sabiduría y valentía que habrían enorgullecido a Samuel. «Creo que tienes razón, amigo. Creo que Samuel sabía que quienquiera que estuviera destinado a encontrar esto, sería gente que lo necesitaba tanto como el mundo necesita lo que Samuel creó». Mientras se preparaban para transportar cuidadosamente el prototipo y la documentación de Samuel de regreso a la cabaña, Ben se dio cuenta de que su verdadera búsqueda del tesoro apenas comenzaba. Habían encontrado la invención de Samuel, pero ahora tenían que demostrar ser dignos de la confianza que él había depositado en quien continuaría su trabajo. El descenso desde el taller de montaña de Samuel resultó ser más desafiante que la subida, ya que llevaban el cargamento más valioso que cualquiera de los dos había cargado jamás. Ben había desarmado el prototipo en sus componentes principales, distribuyendo el peso entre sus mochilas, mientras que Noah llevaba cuidadosamente los manuales de operación y la documentación legal en una bolsa impermeable. Pero no era el desafío físico lo que ocupaba los pensamientos de Ben durante su cuidadoso viaje por la montaña. Era la magnitud de lo que se habían comprometido a emprender. Samuel Whitmore había pasado años desarrollando su sistema de purificación de agua y su red de distribución humanitaria. Ahora, un director de proyectos de construcción desempleado y su hijo de 10 años habían heredado la responsabilidad de cumplir esa visión. «Papá, ¿tienes miedo?», preguntó Noah durante una de sus paradas de descanso, su voz con la sabiduría que consistentemente sorprendía a Ben. «Aterrorizado», admitió Ben, sentándose junto a su hijo en un tronco caído que ofrecía una vista perfecta de su valle de la cabaña muy abajo. «Pero no porque crea que no podemos hacerlo. Tengo miedo porque creo que sí podemos, y eso significa que todo en nuestras vidas está a punto de cambiar». Noah asintió pensativo, sacando el certificado de autenticidad que habían encontrado con el prototipo de Samuel. El documento era simple pero poderoso. Una declaración notariada de Samuel Whitmore que declaraba que su invención estaba completa y lista para su despliegue humanitario, junto con su firma transfiriendo todos los derechos a los guardianes que continuarán este trabajo con sabiduría
y compasión. Samuel confió en nosotros incluso antes de saber quiénes éramos, observó Noah, estudiando el certificado con la cuidadosa atención que le daba a las cosas importantes. Él creía que quien encontrara su invención sería la gente correcta para usarla. Eso es mucha fe para depositar en extraños, respondió Ben, pero comenzaba a entender que la fe de Samuel no había sido ciega. La búsqueda del tesoro había sido diseñada no solo para revelar la invención, sino para poner a prueba el carácter de quien la descubriera. Solo las personas motivadas por un genuino cuidado por los demás habrían seguido cada pista, resuelto cada acertijo y entendido el alcance total de la misión humanitaria de Samuel. Mientras reanudaban su descenso, Ben se encontró pensando en los desafíos prácticos que enfrentarían en las próximas semanas. Establecer la propiedad legal de las patentes de Samuel requeriría abogados y documentación. Probar y certificar los sistemas de purificación de agua necesitaría ingenieros y la aprobación regulatoria. Encontrar comunidades que necesitaran la tecnología y establecer redes de distribución exigiría contactos y recursos que aún no poseían. Pero con cada paso por el sendero de la montaña, la confianza de Ben crecía. Tenían algo más valioso que el dinero o las conexiones. Tenían un sistema completo que funcionaba, instrucciones detalladas para replicarlo y documentación legal que probaba su derecho a continuar la misión de Samuel. Lo más importante, tenían la claridad moral que venía de entender que estaban luchando por niños que no podían luchar por sí mismos. La cabaña apareció a través de los árboles justo cuando las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, y Ben sintió una oleada de regreso a casa que iba más allá del simple alivio de completar un viaje difícil. Su santuario de montaña no era solo donde vivían, era la sede de una misión humanitaria que podría cambiar innumerables vidas. Dentro de la cabaña, volvieron a armar cuidadosamente el prototipo de purificación de agua de Samuel, siguiendo sus instrucciones detalladas con precisión metódica. Cuando el último componente encajó en su lugar, tenían ante sí una máquina que representaba 87 años de esperanza diferida. ¿Deberíamos probarlo?, preguntó Noah, su emoción apenas contenida. Ben llenó un recipiente con agua turbia del arroyo, añadiendo tierra y escombros para que estuviera obviamente contaminada. Siguiendo el manual de operación de Samuel, vertieron el agua sucia en la cámara de entrada del sistema y comenzaron a girar la manivela que impulsaba el proceso de purificación. La máquina funcionó exactamente como la documentación de Samuel prometía. El agua se movió a través de múltiples etapas de filtración, cada componente eliminando diferentes tipos de contaminación hasta que un líquido cristalino emergió del caño de salida. Ben lo probó con cautela, luego le sonrió a Noah con asombro. Es perfecto, mejor que cualquier agua embotellada que haya probado. Noah tomó su propio sorbo, luego comenzó a saltar por la cabaña con emoción. Funciona, papá. La invención de Samuel realmente funciona. Pero más allá del éxito técnico, Ben se sintió impresionado por el significado más profundo de lo que acababan de presenciar. El agua sucia que habían purificado podría haber sido extraída de cualquier fuente contaminada en el mundo. Un pozo de una aldea envenenado por desechos industriales, el único suministro de agua de un campo de refugiados, la bomba de una escuela que no podía proporcionar agua potable segura para sus estudiantes. La invención de Samuel podría transformar cualquiera de esas situaciones de tragedia a esperanza. Al acercarse la noche, extendieron la documentación completa de Samuel por el suelo de la cabaña y comenzaron a planificar sus próximos pasos. Los papeles legales que establecían la Fundación Whitmore necesitarían ser presentados ante las autoridades estatales y federales. Las solicitudes de patente requerirían ser actualizadas y sometidas a los estándares regulatorios actuales. Lo más importante, necesitaban identificar comunidades que pudieran beneficiarse de inmediato de los sistemas de purificación de agua. «Mira esta lista», dijo Noah, estudiando las direcciones que Samuel había compilado de las organizaciones que solicitaban su ayuda. Algunos de estos lugares todavía podrían existir. Ben examinó la lista con creciente emoción. Si bien muchos de los contactos específicos habrían desaparecido hace mucho, las comunidades y organizaciones que Samuel había identificado representaban tipos de ubicaciones que aún necesitarían acceso a agua limpia. Clínicas médicas rurales, escuelas remotas, servicios de refugiados, organizaciones de ayuda en desastres.
Todos grupos que reconocerían el valor de la tecnología de purificación de agua portátil y confiable. Podemos investigar cuáles de estas organizaciones aún existen, dijo Ben, y contactarlas para ver si todavía están interesadas en sistemas de purificación de agua. Incluso si los contactos originales ya no están, alguien recordará la necesidad que Samuel estaba tratando de abordar. Trabajaron hasta tarde en la noche creando listas y cronogramas, investigando los requisitos legales y las posibles fuentes de financiación. El alcance del trabajo era enorme, pero Ben se sorprendió al descubrir que su experiencia en gestión de proyectos de construcción proporcionaba habilidades relevantes para organizar proyectos complejos con múltiples partes en movimiento. Papá, dijo Noah mientras se preparaban para dormir, cuando empecemos a ayudar a la gente con la invención de Samuel, ¿les contaremos la historia de cómo la encontramos? Ben consideró la pregunta, mirando alrededor de la cabaña que se había transformado de un refugio desesperado a una sede de búsqueda del tesoro y a un centro de control de una misión humanitaria. Creo que la historia de Samuel merece ser contada, ¿no crees? La gente debería saber sobre el hombre que eligió ayudar a los niños en lugar de hacerse rico y que confió en extraños para continuar su trabajo. Noah asintió y sacó su cuaderno de bocetos, mostrándole a Ben un dibujo en el que había estado trabajando a lo largo de su aventura. La imagen mostraba su cabaña rodeada de otros edificios, escuelas, talleres, salas de reuniones y llena de niños aprendiendo, jugando y creciendo fuertes en el santuario de montaña que Samuel había creado. ¿Crees que eso es lo que pasará aquí?, preguntó Ben. Tal vez no sea exactamente así, respondió Noah, pero algo parecido. Samuel construyó este lugar para los niños que necesitaban ayuda. Y ahora somos nosotros los niños que necesitábamos ayuda. Quizás algún día podamos ayudar a otras familias como nosotros. Ben miró a su hijo con un orgullo y un amor que se sentían casi abrumadores. Noah había entendido algo que Ben apenas comenzaba a captar. El descubrimiento del tesoro de Samuel fue realmente un descubrimiento de su propio propósito y potencial. Habían llegado a las montañas rotos y desesperados, pero estaban a punto de irse como guardianes de la esperanza para personas en todo el mundo que nunca conocerían. Creo que Samuel estaría orgulloso de nosotros, dijo Ben, mientras se instalaban en sus sacos de dormir cerca del fuego. Creo que estaría orgulloso de lo que vamos a hacer a continuación, respondió Noah. Y Ben se dio cuenta de que su hijo tenía toda la razón. 6 meses después, Ben Carter estaba en el mismo claro donde había visto por primera vez la cabaña del dólar, pero todo había cambiado de maneras que aún le quitaban el aliento. La cabaña en sí se veía muy parecida. Se había preocupado de preservar la mampostería y el diseño original de Samuel Whitmore, pero los terrenos circundantes bullían de una actividad decidida que habría enorgullecido al constructor original. Noah, ahora de 11 años y varios centímetros más alto, salió del taller con un portapapeles y una expresión seria que significaba que estaba manejando responsabilidades importantes. Su papel como coordinador juvenil de la Fundación Whitmore para el acceso al agua era más que ceremonial. Sus conocimientos sobre cómo los niños experimentaban el mundo habían resultado invaluables para diseñar sistemas que funcionaban eficazmente en escuelas y comunidades. Papá, la delegación de Guatemala está aquí para su sesión de capacitación, anunció Noah, su voz con la confianza que había crecido constantemente a lo largo de meses de trabajo significativo. Y Martha llamó para decir que el equipo del documental quiere entrevistarnos sobre la historia de Samuel mañana. Ben asintió, todavía asombrado por la rapidez con la que su santuario de montaña se había convertido en un centro de innovación humanitaria. El proceso legal para establecer las patentes de Samuel había sido complejo, pero finalmente exitoso, ayudado considerablemente por la evidencia que habían encontrado de la conspiración corporativa que había llevado a su asesinato. Las autoridades modernas habían estado ansiosas por corregir una injusticia de 87 años, especialmente cuando la tecnología involucrada podía abordar la actual crisis mundial del agua. El gran avance se produjo cuando Ben contactó a la doctora Sarah Chen, una ingeniera de sistemas de agua en la Universidad Estatal de Colorado, para que evaluara la invención de Samuel. La doctora Chen se había quedado asombrada por la sofisticación del diseño de Samuel de 1938 y los había ayudado a navegar por el proceso de actualizar la tecnología para la fabricación moderna,
al tiempo que preservaban su accesibilidad y asequibilidad esenciales. Este es un trabajo revolucionario, les había dicho la doctora Chen durante una de sus primeras visitas a la cabaña. Samuel Whitmore estaba décadas adelantado a su tiempo, y el marco humanitario que creó es exactamente lo que el mundo necesita ahora. A través de las conexiones de la doctora Chen, la noticia de la Fundación Whitmore se había extendido a través de redes de organizaciones humanitarias, agencias de desarrollo y comunidades de base que necesitaban un acceso confiable a agua limpia. La demanda había sido abrumadora, no solo de sistemas de purificación de agua, sino también de la capacitación y el apoyo que aseguraban que las comunidades pudieran mantener y operar la tecnología de forma independiente. Ben caminó hacia la escuela restaurada, donde un grupo de líderes comunitarios de América Central estaban aprendiendo a ensamblar y mantener sistemas de purificación de agua que servirían a miles de personas en sus aldeas de origen. El programa de capacitación se había convertido en una de las iniciativas más exitosas de la Fundación, creando una red de expertos locales que podían apoyar la tecnología a largo plazo en lugar de crear dependencia de la asistencia externa. Dentro de la escuela, Ben encontró a Martha Henderson dirigiendo una sesión sobre estrategias de participación comunitaria. A sus 78 años, había demostrado ser el recurso más valioso de la Fundación, aportando no solo sus recuerdos del trabajo original de Samuel, sino décadas de experiencia en desarrollo comunitario rural. Samuel siempre dijo que la tecnología solo es tan buena como la sabiduría que guía su uso. Les estaba diciendo Martha a los aprendices. Estos sistemas de purificación de agua no son solo máquinas, son herramientas para construir comunidades más fuertes y saludables. Los aprendices, maestros, trabajadores de la salud y organizadores comunitarios de aldeas que nunca habían tenido acceso a agua limpia de manera confiable, escuchaban con la atención concentrada de personas que entendían que estaban aprendiendo habilidades que podían salvar vidas. Ben se había conmovido hasta las lágrimas más de una vez por cartas de comunidades, donde los sistemas de la Fundación Whitmore habían eliminado enfermedades transmitidas por el agua que habían afectado a los niños durante generaciones. Después de la sesión de capacitación, Ben y Noah caminaron a su lugar favorito de la tarde, el pozo donde habían encontrado la brújula de Samuel 6 meses antes. El área se había convertido en un jardín conmemorativo con plantas y flores que florecían durante toda la temporada de crecimiento de la montaña y una piedra con las palabras de Samuel para los niños que necesitan santuario. Papá, ¿alguna vez extrañas lo simples que eran las cosas cuando éramos solo nosotros y el misterio? Preguntó Noah, sentándose en el banco de madera que habían instalado junto al pozo. Ben consideró la pregunta mientras veía el sol ponerse sobre las montañas que se habían convertido en el hogar de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. A veces, pero luego pienso en todos los niños que tienen agua limpia ahora gracias a lo que encontramos, y sé que tomamos la decisión correcta. La Fundación Whitmore había desplegado sistemas de purificación de agua en 43 comunidades en 6 países, con más instalaciones programadas cada mes. Cada sistema servía a un promedio de 300 personas, lo que significa que más de 12,000 personas ahora tenían acceso a agua limpia gracias a la invención de Samuel Whitmore y a la decisión de Ben y Noah de honrar su visión. Pero el impacto de la fundación se extendió más allá del despliegue de tecnología. Los programas de capacitación habían creado una red de técnicos calificados en comunidades de todo el mundo. El fondo de becas que habían establecido utilizando las ganancias de la licencia de la tecnología de Samuel a organizaciones humanitarias más grandes, estaba apoyando la educación de niños que de otro modo no podrían pagar la escuela. Y lo que es más significativo para Ben, la fundación había comenzado a aceptar solicitudes de familias en crisis que necesitaban un santuario temporal en el campus de la montaña mientras reconstruían sus vidas. Recibí una carta hoy de María en Honduras, dijo Noah, sacando un sobre de su bolsillo. Dice que el sistema de agua que instalamos en su escuela les ha permitido expandir su programa de almuerzos porque pueden preparar más alimentos de manera segura. Ben sonrió, leyendo por encima del hombro de su hijo mientras Noah compartía la carta. María tenía 8 años, la misma edad que Noah tenía cuando llegaron por primera vez a la cabaña, y su cuidadosa caligrafía en español
Describía un mundo donde los niños ya no se enfermaban por el agua contaminada y podían concentrarse en aprender en lugar de en sobrevivir. Samuel estaría orgulloso, dijo Ben, y lo dijo con sinceridad. A medida que la oscuridad se asentaba sobre su valle, las luces comenzaron a aparecer en las ventanas de los edificios que habían crecido alrededor de la cabaña original. Dormitorios para los aprendices visitantes, talleres para fabricación avanzada, oficinas para coordinar los esfuerzos de distribución global. El santuario de montaña que Samuel Whitmore había construido para un puñado de niños huérfanos ahora servía a cientos de personas que trabajaban para mejorar las condiciones de miles más en todo el mundo. Papá, dijo Noah mientras se preparaban para regresar a la cabaña para cenar, he estado pensando en lo que quiero ser cuando sea grande. ¿Qué es? Quiero ser como Samuel. Quiero inventar cosas que ayuden a los niños que necesitan ayuda. Ben miró a su hijo, al niño que lo había ayudado a encontrar un tesoro más allá de todo lo que habían imaginado cuando llegaron por primera vez a la cabaña del dólar, que se había convertido en una persona joven con una sabiduría y compasión que asombraban constantemente a todos los que conocía, que había entendido desde el principio que su verdadera aventura no se trataba de encontrar algo escondido, sino de convertirse en las personas que estaban destinados a ser. ¿Sabes qué, Noah? Creo que ya eres como Samuel, y creo que la mejor parte de nuestra aventura apenas está comenzando. Caminaron de regreso a la cabaña juntos, padre e hijo, que lo habían perdido todo y habían encontrado algo inconmensurablemente más valioso a cambio. Detrás de ellos, el jardín conmemorativo atrapaba la última luz de la tarde, y las palabras de Samuel Whitmore parecieron susurrar en el viento de la montaña. El mayor tesoro no es lo que encuentras, sino lo que eliges hacer con él. A la mañana siguiente, darían la bienvenida a nuevos aprendices, instalarían sistemas en comunidades que habían esperado demasiado tiempo por agua limpia y continuarían construyendo el legado que se les había confiado. Pero esta noche eran simplemente un padre y un hijo que habían aprendido que el hogar no es solo un lugar donde vives. Es un lugar donde la esperanza se hace más fuerte y el amor se multiplica cuando lo compartes con otros que necesitan santuario. La cabaña del dólar les había dado exactamente lo que habían pagado por ella, e inconmensurablemente más de lo que jamás se habían atrevido a imaginar.